Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy un juego impresionante de Namco, uno de los portentos tecnológicos probablemente de principios de los 90, una auténtica maravilla para arcade, después para PlayStation, para muchas plataformas además que fueron gozando de este Ridge Racer, una de las obras más magnas de Namco de principios de los 90 y que bueno, fue disfrutada por muchísimos jugadores de muchísimas plataformas. Hoy con Eduardo Polonio Gutiérrez. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con otro juego de carreras, otro juego de conducción. A veces que no los tocamos mucho, pues mira, dos seguidos. Dos seguidos. Uno más futurista como fue Wipeout y ahora pues uno más real como es Ridge Racer. Y generación de 32 bits además. También. Llevamos una rachita que no veas. Sí. Volveremos al sendero de los 16 bits pronto, me parece a mí. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, que es el señor Alfonso Ryo Hazuki Sega Saturno. ¿Cómo estás, Alfon? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Hoy en el sacrosanto hogar de Tony Chan, que no he tenido el placer de estar. Estoy aquí disfrutando de la vista. Y con muchas ganas, supongo, ¿no?, de este Ridge Racer. Efectivamente, vamos a darle caña a este gran juego de conducción en 3D que marcó una época. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, con muchas ganas de empezar este clásico de 1993. Así que sin más, amigos, comenzamos. Y amigas también, comenzamos. Pónganse cómodos, que vamos a dar unas vueltas. Hasta ahora. Ridge Racer, amigos, maravilloso título de conducción de Namco, 1993, portento tecnológico corriendo a bordo de toda una placa System 22 de Namco, una placa que además albergó, entre otras cosas como Victory Lab, Ace Driver, su secuela Victory Lab también, Ridge Racer 2 y Cyber Commando, entre otras cosas. Creo además que estamos en un momento realmente mágico para hablar de lo que sería el videojuego poligonal. Hemos tratado muchas veces esta época, de hecho con Virtua Fighter tratamos y bastante este momento en el que el salto generacional casi y sería quizás restarle la importancia que tenía este momento, ¿no? Pero que quizás saltaba del 2D al 3D, de los polígonos de las cosas, de la imagen plana al polígono y tal. Y en este caso Ridge Racer probablemente era uno de los ejemplos más espectaculares que podíamos encontrar en ese momento, ¿no? Corriendo a bordo de Namco, haciendo uno de los mejores arcades que probablemente encontraríamos en ese momento y compitiendo, creo, mano a mano con Sega por ser los reyes del arcade. Difícilmente encontraríamos una empresa que pudiese competir con Sega en ese momento, o una empresa como Sega que pudiese competir con Namco, ¿no? Pero yo creo que en este momento estamos hablando probablemente de las dos firmas más espectaculares a la hora de desarrollar los arcades en su momento. ¿Qué pensáis, Edu? Hombre, yo por ejemplo siempre recordaré esos cabinets grandiosos de Ridge Racer, ¿no? No te gustaban los juegos de coches y que te quedabas mirando embobado y flipando con las cabinets, ¿no? En este caso ya fuera de Sega o de Namco, pero es que la de Ridge Racer era enorme. Recordemos que en 1993, Alfon, tenemos todo un Daytona USA también, de Sega. Efectivamente, es un tema recurrente lo que comentabas del el inicio de las 3D, los arcades, y aquí estaban codo con codo, como comentas, en los salones recreativos, Sega y Namco ahí, pues una competencia que nos iba muy bien, porque hombre, claro. A dar caña a las dos, a ver técnicamente cómo daban ese salto, cómo nos presentaban nuevos productos jugables, en este caso juegos de coches, que bueno, a ver quién se llevaba la palma. Y lo que tú dices, el Daytona, esto lo desconocíamos, lo estábamos comentando antes,
que el presente Ridge Racer competía a la hora de ser desarrollado con el primer Daytona, ¿no? Este es del año 93, el Ridge Racer que estamos tratando, y el Daytona creo que es del 94, ¿no? Podemos mirarlo, pero yo juraría que era el 93 sin mirar el dato, pero ahora lo miramos. Yo creo que estoy casi seguro que es 94. Podemos Igual buscarlo. Salieron, porque se ve que estaban compitiendo a ver quién lo sacaba primero, y creo que salió un pelín más tarde. Podemos mirarlo. Pero bueno, Ridge Racer en arcade, como dice Edu, una auténtica pasada en su día. Año 93, recuerdo ahora cuando tratamos Virtua Fighter, que tocamos por encima lo que viene siendo Virtua Racing, ¿os acordáis? Año 92. Y si lo pensamos bien, es un año después solo, 1993, y respecto a Virtua Racing, claro, Ridge Racer ya técnicamente es 93, ¿verdad? Toma ya, pues lo has clavado. La competición estaba allí. Sí. Pues habrá que mirar meses ahora, a ver quién salió antes. Yo he intentado, Alfon, mirar ¿Sí? Quién salió antes y no he encontrado un dato concreto De meses, que me ¿no? confirme. O sea, quiero decir, hay distintos datos que hablan que uno salió antes que el otro después del otro, pero a la hora de la verdad no hay ninguno que me confirme exactamente quién salió primero en el salón recreativo. Yo, si queréis mi opinión, me da a mí que salió primero Daytona USA y después Ridge Racer. Recordemos además que Ridge Racer, a pesar de que es un grandísimo éxito en toda la historia de lo que vendría a ser el arcade en todo el mundo, también es verdad que Daytona USA es un éxito casi inimitable en la época en la que estamos hablando, en 1993, y era extraño además ver un salón recreativo que no tuviese Daytona USA. En cambio, si nos paramos a pensar, Ridge Racer tampoco era tan visto en su momento como Daytona USA podía serlo, ¿no? Creo que salió un pelín antes el Ridge Racer, ¿eh? En la entrevista... Es que por eso te digo que Exacto. Por lo menos el hombre del productor de Namco dice eso, que estaban ahí en la batalla y que por un poquito llegaron a la meta, por así decirlo, si me vale la comparación, y consiguió salir un pelín antes. De todas maneras, pues es lo esa que tú declaración dices. me parece muy interesante. Sí, entonces, ahora te la busco exactamente. Técnicamente, yo qué sé, Daytona USA mete mucha tralla. Es que, bueno, es Model 2, todo esto. Si salieron, yo pensaba que era unos meses, un año más tarde. Voy a buscártelo esto. Estupendo. Pues estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Además, si os fijáis, hemos estado navegando por System 16 y nos ha venido estupendo para encontrar lo que vendría a ser la primera pista de Ridge Racer. La pista de Ridge Racer, la primera que encontramos, está en un AO Show de Japón, lo que vendría a ser un super festival de salones recreativos que se celebra siempre en Japón, en el que vemos un prototipo de Namco llamado Sim Drive, lanzado en 1992. Este prototipo, de hecho, no sería ni lanzado en salones recreativos, no pasaría de un concepto en el que teníamos un coche gigante, o sea, un coche real, lo que vendría a ser un Mazda E-Unos Roadstar, según la fuente que tenemos ahora mismo de System 16, con este retazo que tenemos de una revista japonesa que desgraciadamente no sabemos cuál es, y nos encontramos con eso, que el juego no llegó a salir, teníamos una pantalla casi de cine retroproyectada en la que veíamos la pantalla y controlábamos el coche desde allí. Lo que pasa es que esto no llegó a salir. El proyecto más similar por parte de Namco a la hora de sacar este arcade sería el Full Scale de Ridge Racer, ¿no? Que tendremos que hablar de ello, evidentemente, largo y tendido a lo largo de los próximos minutos. Pero no es extraño, de hecho, que la propia Namco sacara recreativos mastodónticos, ¿no? En esta época. Porque estamos hablando, por ejemplo, de que, dejando de lado el Full Scale, teníamos una cosa llamada Galaxian 3 en 1990 y que siguieron saliendo títulos, creo que son 3 o 4, hasta 1994, en los que, no sé si lo recordaréis, era una especie de habitación, que era una sala, o sea, era un videojuego que era una habitación entera con asientos y con distintas torretas que teníamos que tomar control para disparar a lo que aparecía en pantalla, ¿no? De hecho, a mí me parece hasta cierto punto poético, ya sabéis que soy muy romántico para estas cosas, y me parece hasta cierto punto poético el hecho de que uno de los reyes del arcade, o de la historia del arcade, como podía ser este Galaxian, tuviera una tercera parte tan faraónica, en el sentido de encontrarnos algo tan sumamente loco, un concepto tan sumamente surrealista para la época en la que casi deja de ser, ¿cómo decirlo esto? Deja de ser un juego de arcade para ser un juego casi de parque de atracciones. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Es como una experiencia más cercana a lo que sería un parque de atracciones a la de un arcade, ¿no? De hecho, este juego, estos Galaxian 3, no sabría decir qué versión concreta fue la que tuvimos aquí en Barcelona, porque en el salón, en el New Park de las Ramblas estuvo este Galaxian 3, a la vez que también estuvo ese magnífico Full Scale.
Entonces, no sé exactamente cuál sería, pero evidentemente uno de ellos estuvo aquí y ya os digo que era espectacular meterse dentro y ver lo que vendría a ser la evolución de esta maravilla de arcade que es la Galaxian 3, ¿no? Pero volviendo, si os parece bien, a lo que sería este título, volviendo a este Ridge Racer, Namco incluso en 1990 también tiene una especie de Driving Simulator, pero llevado con Mazda y Mitsubishi, ¿vale? También esto lo podemos encontrar en System 16. Lo que pasa es que técnicamente el modelo del coche no era tan loco como podíamos encontrarlo, ¿no? Esto sí que lo que teníamos en realidad era un frontal que se asemejaba a un descapotable de Mazda, pero no era un coche de verdad, no era tan espectacular como lo que podíamos encontrar, ¿no? Tony, porque está corriendo sobre el mismo hardware del Galaxian 3, ¿no? Precisamente. De hecho, estamos hablando de un recreativo del año 1990, tengamos en cuenta también... un mueble importante y un... Claro, porque estamos entonces llegando a la conclusión de que la semilla de Race Racer sería el Sim Driver este de 1992 y a su vez este Sim Driver, ¿verdad?, que también corría en System 22, es como una especie de secuela del Eunos Raster Driving este. Es curioso, es curioso. Estaría bien que esto alguna vez se liberase. La verdad que yo sabéis que estoy siempre con el tema prototipos, pero si este Sim Driver del 92 que fue mostrado en el evento este que nos comentabas, en el ¿no? Show, sí. En el Out Show. Además son dos cosas a la vez, porque es la semilla y es a la vez también la idea, como decías, del Full Scale, que luego hablaremos de él en más profundidad. Por supuesto. Muy interesante. Y además no hay casi nada, Tony, Edu, de footage, vídeos o lo que sea de este Sim Driver, ¿no? No hay casi nada de vídeos, de fotos, no hay apenas casi nada de material, ¿no? Para poder compararlo con el Race Racer final, por así decirlo. No. Yo he estado buscando, he estado mirando en los archivos que tengo de revistas y tal, y francamente no me ha parecido nada. De hecho, me lo he encontrado en System 16 con un recorte de lo que es una revista japonesa que no sabemos ni siquiera su procedencia, pero podemos ver a un japonés subido en el coche jugando, ¿sabes? Pero técnicamente no podemos aportar qué fuente es exactamente ni podemos investigar de dónde viene, ¿no? Y por lo que se ve en la pantalla tampoco podemos dilucidar de qué parecido tiene al primer Race Racer. En absoluto, ¿sabes? La pantalla es lamentable, ¿sabes? Es una foto lamentable. Supongo que tampoco se le da la importancia en su momento de lo que vendría a ser la historia, ¿no?, de este Ridge Racer. Que el coche es un Mazda Eunos Roadster, ¿no? Exacto, no es un M5 como sería en el Full Scale. Probablemente creo que ya deberíamos dejar de hablar de Full Scale para entrar en Full Scale de verdad, ¿no? Porque la gente probablemente se esté preguntando de qué cojones estamos hablando cuando hablamos de Full Scale, ¿no? Decir que en el lanzamiento de Ridge Racer en 1993 sale con dos versiones, dos recreativas que, bueno, podríamos decir que se asemejan a lo que estábamos acostumbrados a una recreativa de coches normal, ¿no? Quiere decir su volante, su asiento, etcétera, ¿no? Una versión casi que podríamos considerar en algunos casos de lujo para algunos tipos de máquina. En el caso de Sega, muchas máquinas que sacaba así ya las consideraba de lujo, porque recordemos que incluso había versiones de Outrun, por ejemplo, en las que podíamos jugar de pie, ¿no? El hecho de que tú te sentases era de lujo. Pues bueno, Ridge Racer ya no era la versión de lujo, la normal. Estamos hablando de que la versión normal del juego ya iba sentado, ¿vale? Luego teníamos una segunda versión que era la 3 Monitor Version, que también saldría en el año 1993, que lo que nos permitía era ver la versión, o sea, la pantalla del juego en 3 pantallas en panorámico, y nos dejaba realmente loco. Para funcionar esto además necesitaba 3 placas, con lo cual la máquina valía un dineral. Evidentemente interconectadas para que se vieran las 3 pantallas. O sea, Ferrari 355 del señor Suzuki no... Desgraciadamente me parece que no inventó ¡Ostras, nada. ¡Qué decepción! Y a lo mejor tendríamos que buscar, porque no sería extraño que hubiese antes alguien, aparte de Ridge Racer, que se lanzase a hacer algo así, ¿no? Pero la verdad es que el concepto en 1993, pues imaginaos, ¿no? Estamos viendo imágenes de System 16 y son una auténtica locura, ¿no? Además, es curioso porque, bueno, no deja de ser una innovación increíble en su día, pero que, si te fijas, las teles tienen un marco considerable que no integra muy bien entre tele y tele. Es como un coche de verdad, Alfons, ¿sabes? Verdad, que si miras por la ventana hay un bloque exacto, ahí de... En 1993 los coches eran tipo 127, ¿no? Que tenían ahí los... Sí, exactamente. Aquí defendiendo... No, pero muy curioso lo que dices, que normalmente, a lo mejor en esa época, si salían los arcades los juegos de coches de arcade, pues eran... Lo que decía Tony, normalmente había 2 versiones, una versión más económica de ir de pie y otra que podías ir sentado, y en este caso... Pues nada, aquí a lo grande. Aquí la primera es sentado y muy más que potente, la segunda podríamos decir el Full Scale, y la tercera esta de 3 Monitor, muy interesante. Lo que nos tenía preparado Namco para el año 1994 era realmente ya una locura. Una auténtica locura, porque estamos hablando de un sistema llamado Full Scale para Ridge Racer,
en el que, bueno, quizás recordando un poco a los homenajes faraónicos que eran estos Galaxian 3 que nos dejaban realmente locos, ¿no? Este rey de la historia del ocio recreativo hecho habitación para ser jugado, ¿no? Una habitación plenamente para un concepto lúdico como es el de Galaxian 3, ¿no? Pues imagínate el hecho de tener este full scale que vendría a ser una especie de habitación también en la que dentro hay un Mazda M5 a par capo y nos sirve para jugar. Es decir, tú abres la puerta, te sientas, coges el volante, echas tus 3 libras, casi 500, bueno, más de 500 pesetas en su momento, y comienzas a jugar a lo que vendría a ser este Ridge Racer desde una vista realmente de locos, Alfon. Qué mejor periférico, Tony, que el propio coche, ¿no? Aquí claro, un volante, déjame un mando analógico. No, toma un coche. ¿Quieres llevar un coche? Toma un coche, ya está. Un maldito coche. ¿Sabes? No, y lo que tú decías, que esto más bien encarado, supongo, claro, también viniendo de Japón, a lo mejor allí sí que hay más parques tipo Joypolis, parques grandes de salones recreativos en plan casi parque multitudinario, que aquí a lo mejor, pues sí, también tuvo, pero a lo mejor allí tenía más cabida dentro de que no deja de ser una cosa totalmente... Es un monstruo. Un monstruo carísimo, una cosa totalmente desproporcionada. Un monstruo carísimo. Y mira, tenemos una reseña que hizo la revista británica Computer and Video Games a mediados de 1994, en la que se habla de que el precio de Full Scale es de 150.000 libras de la época, es decir, 30 millones de pesetas, es decir, 180.000 euros. De 1994, además. Estamos hablando de una cifra totalmente surrealista y loca. Yo hasta el punto de que me he visto obligado a preguntar en Twitter si alguien tenía ese dato, porque es que me parece totalmente fuera de lugar que una máquina valga casi 30 millones de pesetas. Tú imagínate, o sea, nos ponemos en esa época con el precio de la consola, del arcade, del hardware, sí, efectivamente. Con el coche y todo el rollo. ¿Cuándo le van a sacar beneficio? Mira, es que hablando, aunque le pongan un precio desorbitado a la partida, que ya lo tenía, evidentemente. ¿Cuántos años vas a tardar en sacarle esos 30 millones que te has gastado? Mira, esta máquina, la reseña que hace Computer and Video Games la hace en el Salón Recreativo, en el Trocadero, que es como uno de los más míticos de Londres, y comenta pues eso, que cada partida son 3 libras, ¿vale? Según la fuente, ¿vale? Porque esto me he intentado investigar, he intentado buscar a alguien que analice el mueble en alguna página, que haga algún vídeo en YouTube analizando el mueble o lo que sea. Bueno, el mueble, el coche. Lo que vendría a ser todo la pantalla, el cabinet, vamos a llamarlo, ¿vale? Que me confirmase que el Mazda MX5 que estaba allí no era un Mazda MX5 de verdad, pero es que según la fuente de Computer and Video Games es un Mazda M5 de verdad, sí, lo que estaba ahí. O sea, ¿vale? Tiene el motor, tiene todo. O sea, preparado para jugar a Ridge Racer. La pregunta es, 30 millones de pesetas con un coche de verdad y dentro, ¿para qué? Si no hacía falta que fuese un coche de verdad, ¿no? Con el chasis, con un poquito de peso, que te metiesen a lo mejor lo que vendría a ser la recreativa dentro del capó, yo que sé, Alfon, ¿sabes? Sacarle además, rendimiento. Es que es como una cosa muy extraña, ¿no? Sí, que tampoco tiene mucho sentido porque si por lo menos hubieran hecho recreación del vehículo, las posibilidades de su día dentro del juego, ¿sabes? Tony, que hubiera ese coche estuviese dentro del juego, fuera seleccionable, pues no sé, pues pero es una cosa, exacto, es una cosa que yo, lo que tal vez comentábamos, que lo encaro un poco más un tema publicitario, lo que decía Edu también, una colaboración entre Namco y esta casa de coches, porque si no, no le encuentro ningún sentido. Es una cosa espectacular, digo, ¿no? Mira, tenemos una fuente que es esa, que es Computer and Video Games, que nos asegura A, que valía 30 millones de pesetas y B, que el coche era de verdad. Yo es que os juro que no me mojaría, porque es que me cuesta de creer ambos datos, ¿vale? Hemos estado hablando antes de empezar el programa, de hecho, sobre ese precio, sobre esos 30 millones de pesetas, y hemos llegado a una conclusión, ¿vale? Probablemente sea una tour de force, quiero decir, una prueba de fuerza de lo que era ese salón recreativo cuando realmente él podía comprarlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de las Ramblas, ¿no? Que estaba este full scale, tú vas a ir a ver el full scale a lo mejor, pero te vas a quedar toda la tarde jugando con el resto de recreativas. ¿Qué quiere decir? Que estás obligando a la gente a venir a verte para que te quedes jugando con otras cosas. No es una cosa tan extraña. Sí, lo comentábamos, Tony, desde el punto de vista comercial, que a veces se tiene algún tipo de producto, algún tipo de atracción, no solo por el beneficio directo que te puede proporcionar, sino, como tú decías, un efecto colateral de que la gente, igual que una discoteca, igual si montan un sistema de luces o algo así, una cosa súper cara, que a lo mejor dices, no le voy a sacar beneficio ya. Pero es una cosa que
Cuando un MediaMarkt te pone algo muy muy barato, que está Exacto. perdiendo dinero, pero esperan sí. que compres más cosas. El Exacto. estilo compulsivo. Yo me pregunto... Digo yo, es que ya es por buscarlo en sentido, Hombre, es que el son coche, 30 millones el de coche, pesetas. ¿cuánto valdría? Porque yo de coche sabéis que soy Bueno, bastante... yo, mira, he estado mirando el Mazda MX5, perdón, Scotland, ¿vale? Que es una página que solo se dedica a hablar de ese modelo de coche que, de hecho, se ve que... Habrá fans o, claro... Es un modelo de coche que a lo largo de los años se ha ido regenerando, vamos a decir, ¿vale? No somos Vale. expertos en coches, lo sentimos muchísimos amigos, pero hemos estado intentando mirar allí y parece ser que el coche realmente es de verdad, ¿vale? Entonces tendrías que trucarlo para que funcionase de verdad. Está bloqueado algunas funciones. Está bloqueado evidentemente. para El que motor- funcione como un videojuego, ¿me explico? Claro, es que míralo desde el punto de vista de Mazda, que a lo mejor si quiere que hacer Pero un publicidad Mazda, de su... Alfon, yo no sé mucho de coches, pero un Mazda no es barato, ¿eh? Es que, pasa que a no, ver, ¿eh? podían haber hecho lo mismo sin el motor y Claro. haciendo cuatro cosillas. No, pero a lo mejor desde el punto de vista de Mazda dice, yo hago un acuerdo con Namco, no sé, estoy improvisando, Edu, pero a lo mejor hago un acuerdo con Namco y digo, quiero que sea el coche de verdad, que se vea el coche en todo su detalle, que no se vea una cosa, por así decirlo, un coche de pega, Falso. un chasis, hostia, esto no, vamos a hacerlo aquí a lo grande, pero claro, el coche en sí, ¿cuánto valdría? Y luego todo el setup, porque cuánto mide, fijaros, estamos viendo la foto aquí, cuánto mide, es una cosa totalmente espectacular, cuántos metros puedo mide decir, te puedo y decir cuánto la- pesará todo, coche y todo el armazón y Tengo una barbaridad. entendido, Alfon, que Namco te lo montaba. ¿Sabes? Venía Ah. Namco a montártelo. ¿Sabes? Oye, con el pastizal que pagabas, que menos, ¿no? Y luego Pero- otra pregunta que os hago, porque sabéis que de coche soy bastante malo. ¿Este coche fue distribuido fuera de Japón? ¿En territorio americano, europeo? No me extrañaría, sé que Mazda ¿Sí? tiene poder en Estados Unidos, Vale, pero vale. francamente Mazda en esa época en Europa Lo digo no te sabría porque decir, Alfon. el full scale este de Race Racer que estamos comentando solo tiene volante a la japonesa, es decir, en el lado derecho. Exacto, eso es un punto también muy curioso. Eso es curioso, ¿no? Y además os puedo garantizar que tenía el volante en la parte derecha, porque cuando... En el que o sea, había aquí en Barcelona, por ejemplo, estaba en la Tony. parte derecha, sí. ¿Sabes? Y claro, en Japón se conduce así, ¿no? Que Claro, luego se claro, volverán claro. locos, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? He estado esta semana pasada en Londres y yo flipaba con cómo conducen, ¿no? Bueno, en Race Racer Esto es jauja. como no hay sentido contrario, Ya. pues campas a tus anchas, Bueno, ¿no? a Pero no ser que te des la vuelta y hagas el... Y la líes, vuelta- la líes. La visión La espejo. lías, No, en todo caso lo que queríamos comentar es eso, ¿no? Que Full Scale es una auténtica... Es el paradigma casi de, Es una pasada, de la realidad virtual incluso en ese momento, porque no hay otra cosa que se pueda asemejar a nivel tecnológico a este Full Scale, ¿no? Quizás trampeando, lo que tú quieras, pero es realmente una locura el meterte dentro del coche, el ver cómo toda esta habitación, podríamos decir, está preparada para que tú escuches solo Ridge Racer, está preparada para que solo veas Ridge Racer y que de hecho ni siquiera la recreativa te deja cambiar de cámara. ¿Vale? Solo puedes verlo ahí en primera está, persona. Ahí está. ¿Sabes? Pero es que creo... Por fin se juega como debe Claro, ser. yo creo por que fin. este juego está preparado exclusivamente para No, que claro, lo juegues claro, así, ¿no? exacto. Y la visión que tienes es que mires donde mires estás viendo pantalla, ¿no? Bueno, a ver, si giras 90 grados a la izquierda verás pared, pero lo que vendría a ser el ángulo de visión del jugador Yo es no- exclusivamente pantalla. No lo vi, pero Tony, o Edu, pregunto, ¿tenía como ventiladores o algo así para generarte sensación de aire? ¿Puede ser? Yo he leído Creo que, que sí, sí, pero Es que no tiene lo pinta, recuerdo, ¿no? ¿eh? Lo que pasa es que también debo reconocer que cuando yo lo he probado esta máquina, que sé que duró en el New Park de las Ramblas durante mucho tiempo, que a lo mejor 2006-2007 todavía estaba Sí. aguantando en la primera planta. Lo comentaba el amigo Evil Río, ¿te acuerdas? Que decía sí. que hasta no hace mucho, dice que lo había visto yo. Pues la máquina estaba hecha polvo, imagínate, ¿sabes? El coche estaba que daba pena, la pantalla estaba totalmente quemada, por lo Pues tanto... que es raro, porque aquí quemada de la visión, quiero decir que no... aquí se cuidamos ve bien. mucho las cosas, la de Sí, España. hombre, aquí. acuérdate del Virtua Racing que estaba arriba, que daba vergüenza verlo también, el pobre. Pues total que eso, que el Ridge Racer Full Scale que teníamos allí, pues quizás estaba hecho trizas, ¿no? Pero parece ser, según los flyers y tal, que sí que tenía esa sensación de ventiladores y tal para que pareciese que estabas conduciendo Qué chulo, a esa velocidad. Yo lo más similar que he visto en el Sega Joypolis de allí de Odaiba, había, no recuerdo, una máquina de Sega, creo que es el Sega Touring Car, y era del mismo palo, era exageradamente, y es una pasada, pero la verdad que es una cosa que es bastante, visto hoy en día, es bastante una inversión ¿no? espectacular y totalmente mastodóntica. Además, estoy mirando, creo que había una ligera diferencia respecto al Race Racer normal. En teoría eran las marchas, ¿no? Porque se Eso, ve que eso. el coche tenía Sí. 6 marchas en Tenía lugar de 6, 5. efectivamente, Exacto. tuvieron que cambiar el tema de las Tú marchas. imagínate pero- cambiando de marcha, pero como un señor, ¿eh? Sí, sí, Ahí está. es que la sensación era conducir un coche de verdad. Mira, casi o sea, que- el Mazda este Miata tiene 6 marchas en lugar de 5 y lo adaptaron. Exacto. O sea que eso tiene que estar por ahí, quiero decir, es Claro. ligeramente diferente. Sí, no, es que de hecho en el set ROM del MAME, por ¿Está en el ejemplo, MAME? está diferenciado el full scale no del lo propio sabía. Ridge Racer. Pero, Qué bueno. francamente, no he podido probarlo en el MAME porque no me ha funcionado este título en concreto, pero sí que
podemos asegurar que prácticamente no hay diferencias del uno al otro. Quiero decir, es el mismo sistema, es el mismo juego. Todo igual, ¿no? Y por 30 millones yo también te pongo una marcha nueva, Alfon. Hombre, ahora que lo pienso, tranquilamente, ¿no? Ahora que lo pienso, la pantalla, si os Por fijáis... 30 millones unidad, cuidado. Es ultra panorámica la pantalla, ¿no? Sí, 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 Eso sí. también desde el punto de vista de programación está dando salida de vídeo de una manera diferente, Hemos ¿no? estado mirando porque recuerdo que lo comentabas ayer, Alfon, que claro, esto debía ser como por lo menos 3 placas, ¿no? Igual que la de 3 Claro, pantallas, pero para rular no, esto, se ve que no, ¿no? no hemos encontrado ningún dato que confirme que hay más de una placa en este Sí, juego. porque A lo tiene mejor pro- estaba dopada esta placa, podría ser teniendo un año de diferencia, podría ser que fuese una System 22 dopada. Tiene proporción, Tony, mayor que 16:9, incluso si te fijas. Es como los panorámicos Edu de cine de estos Fíjate, grandes. Alfon, Tiene una proporción... Fíjate que los Galaxian 3 también tenían una proporción que no tenía nada que ver con la Es del verdad, cine, es verdad. ¿sabes? Entonces es una Propia, tecnología sí. que ya Un tenía por aspect la mano. ratio para ellos mismos, por Sí, así sí. decirlo, a su esto. Una cosa, ¿de cuánto sería la pantalla aproximadamente de pulgadas? Lo podemos decir. Según esto, Una según System exageración, ¿no? 16, estamos hablando de una pantalla de 18 pies. Estamos hablando, podemos mirar, hay un conversor ahora mismo en Google que podemos Exactamente. mirarlo, pero es un pantallón que se te va la olla, vamos. Qué bueno, qué bueno. Una auténtica pasada este Full Scale. No queremos calentarnos mucho más, pero claro, es que pensad que es probablemente una de las máquinas recreativas más espectaculares de la historia, ¿vale? Difícilmente vamos a encontrar una máquina recreativa más espectacular que este Full Scale. Y además decir que aquí en Barcelona tuvimos el placer de tener una en las Ramblas y tener otra en el Tibidabo. ¿Vale? Y es que, además, ahí entramos en otro debate casi con este Full Scale, ¿no? Que es casi una recreativa más de parque de atracciones que de salón recreativo. Porque aquí, un salón recreativo normal, que no fuese New Park, quiero decir que no fuese una de las grandes de España, claro. no iba a tener jamás esta máquina. Que es Jamás. lo que Edu. decíamos, ¿no? Tiene más pinta de atracción. Sí, sí, sí. Tú lo ves y dices, Es que es parece un una problema de atracción, espacio, ¿sabes? O de sea, dinero, Edu, también, de todo, claro. efectivamente. Porque también supongo que habría algún sistema, luego al paso de los años, de alquilarla o de segunda mano, o Yo comprarla. no lo tengo muy claro, Va a ser que Alfon, no, ¿no? siendo un pitoste así, no creo, o sea, sí que existe y sabemos que entre dueños de salones recreativos, entre distintos salones se recreativos, cambiaban placas y Sí, había- Exactamente. había revistas incluso Había revistas, de correcto. contactos Cambio, ¿no? de Exacto, para- intercambio, de venta y de compra. Exacto, ¿qué queremos decir con esto? Que esto no es una MVS. A mí también lo que Esto no es una placa Yamma. lo que me gustaría comentar así es el tema de mantenimiento de esta recreativa, ¿no? Porque claro, imagínate se jode el volante o cualquier cosa. Mira, normalmente, Edu, tengo entendido que esta máquina en concreto no necesitaba de un operador externo, ¿vale? Porque hemos dado muchos ejemplos aquí en el Club Vintage de máquinas recreativas que necesitaban de un operador Claro. externo y Sega era experto en eso, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que son máquinas recreativas que no solo es el gasto que están haciendo de electricidad de lo que te ha costado la máquina, sino que tienes que pagar a un mangurrián que Para- esté ahí Claro, claro. vigilando para que- que no le pase nada, ¿vale? No quiere decir que, dadas las circunstancias de esta máquina, no se pusieran a gente para vigilarla, que nadie hiciese nada. ¿Me explico? Yo qué sé, imagínate el típico gracioso español que viene y te pega un chicle detrás. O Sí, pero catalán, no o necesitaba vasco, un operario, o- te refieres a Sí, sí, que está cualquiera. la gente muy susceptible con este No tema. necesitaba un operario, te refieres, Tony, por seguridad, como pasa en otros arcades que hemos comentado, ¿no? Exacto. Era libre Por en ese seguridad sentido. no tenía necesidad de tener un operario, pero sí que es probable que lo tuviese igualmente para vigilar la Sí, propia porque es que máquina. imagino que algún momento Por el que falle- gamberrismo español. Sí, o que falle cualquier tontería. A ver, que no tiene por qué, ¿no? Pero ya se sabe que a veces por el desgaste o Si cualquier vale tontería... 30 millones de pesetas, Edu, te aseguro que Namco está al día siguiente pagándose el viaje Es que- en privado. Claro. Es que pesaba 3 toneladas, man. Es No, que no, claro, pero es que esto no se 3.000 podía kilos dejar, la- Alfon, es que es un 3.000 locurón. kilos la broma. Tienes que llevar ahí un transporte. ¿Sabes una la grúa. pregunta que viene a la cabeza? Vosotros quizás la sabréis. A ver. ¿Esta la tenía Michael Jackson? Ah, no. No. No la tiene Michael. No, Michael no, le no. faltaba, porque no era de Sega, normal. Ah, claro, No por era. supuesto. En el salón recreativo de Michael al menos no hemos No, visto no estaba, es que... el digo, full scale, ¿no? Estaba pensando en eso, Neverland, y esto aquí... Sí, 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 sí. Qué Pues bueno, estaba qué bueno. pensando ahora en... el otro día descubrimos un dato nuevo de Michael Jackson, muy interesante, haciendo un pequeño paréntesis, si os parece bien, y casi ampliando la información que dimos en su momento de Moonwalker, en el programa de Moonwalker sobre Jackson y su afición a los videojuegos lógica y aplastante, en la que en el E3 95 parece ser que se dio cita en el stand de Sony, bueno, en la fiesta privada de Sony cuando presentaron PlayStation 1 para estar jugando allí con la máquina sin más. Y cuando todo el mundo esperaba que fuese a cantar o algo, no, el tío solo fue a jugar. Iba a jugar, Solo fue a jugar, ¿sabes? Fue una imagen del E3 de 1995, ¿no? Michael Jackson jugando a PlayStation porque realmente le gustaba la PlayStation, ¿no? Y en un momento en el que Jackson ya no tenía ningún lazo Ya se habían roto, con ¿no? Sega, Relaciones. después de aquello que pasó con Sonic 3, etcétera, que también comentamos en el programa, y encima Jackson tenía un contrato de musical con Sony.
O sea, es que verdad, todo claro, cuadraba, claro, es todo verdad. cuadraba. Muy, muy O curioso. sea, en el primer E3 estuvo ya Michael Jackson cuando presentaba, no lo sabía, ¿no? Sí, sí, No he sí. visto fotos ni nada, no lo Pues sabía. muy, muy curioso, chicos, ese datito. Un pequeño paréntesis y podemos volver con Ridge Racer. Ya casi hablando del propio videojuego en sí, chicos, ya no es solo lo que vendría a ser lo bestia, lo faraónico que podría ser este full scale, sino el propio juego, tecnológicamente hablando, es una auténtica locura, ¿no? Y desde el propio punto de vista de lo que es el circuito normal, vamos a decir, es una cantada tras otra, en el sentido de vemos a la chica que está con el cartel. Vemos lo que vendría a ser esa ciudad repleta de edificios, el propio circuito en sí es un auténtico espectáculo con todos los detalles que te puedas imaginar para dejarte con la boca abierta, o sea, pasando primero por el túnel, siguiendo con el puente, siguiendo con la bahía, siguiendo con el helicóptero, siguiendo con la ciudad. Es que es una auténtica locura, si te lo paras a pensar, el propio circuito es del rollo, mirad qué potencia gráfica, es que... me río yo de lo que esté sacando Sega o quien sea. Es lo que comentábamos antes, que esto hablábamos que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Tuvieron la idea, vamos a hacer un juego de coches, arcade. Esto es muy interesante. Sí, y hemos estado mirando que no, que resulta que Namco tenía la tecnología, dijeron, chicos, tenemos aquí una System 22, tenemos tecnología para tener aquí polígonos texturados y poder hacer liarda parda, y efectivamente crearon, fue por así decirlo, una excusa para la tecnología y también para poner en práctica esta tecnología. Y también nos cuadraría con lo que comentaba Tony, de que viene parte de alguna manera de una especie de tech demo o prototipo. Porque si parte del juego que hemos comentado anteriormente, pues bueno, es una especie de... Tenemos esto, vamos a intentar hacer un juego que pueda lucir este hardware y vamos a intentar cómo queda. Y la verdad que les quedó bastante bien. Una auténtica bomba en 1993. Una auténtica bomba, y ya os digo que si os fijáis es que el propio circuito que lo estamos viendo ahora mismo es una auténtica locura, ¿sabes? Es que no se deja ningún detalle que realmente puedas estar 5 segundos sin ver algo en el escenario que te deje con la boca abierta, ¿no? Desde el helicóptero que estábamos comentando a los propios carteles, incluso con ese homenaje a Gálaga al principio del juego, o incluso el avión que está a punto de aterrizar en tu cara, ¿sabes? Es que es una locura lo que vendría a ser el escenario, y la propia carrera en sí es una auténtica maravilla también en el sentido de... Esto es un poco paranoico, pero parece ser que he dado más o menos en el clavo con esta teoría que tengo yo. Hay videojuegos, ¿vale?, que suponen más un reto que una experiencia, ¿vale? Y ahora lo de la experiencia puede sonar un poco gafapaster, pero Ridge Racer pretende ser más una experiencia que una partida en la que realmente tengas que hacer algo, un reto, que vamos a llamarle, ¿vale? Porque técnicamente los checkpoints son tan amistosos para el jugador que sí o sí, con tus 100 pesetas del momento, vas a acabar sí o sí la carrera. No sé si me explico lo que quiero decir. No es como un run que probablemente en el tercer checkpoint ya te quedabas fuera, ¿no? Con Ridge Racer, sin lugar a dudas, ibas a acabar siempre la carrera. Pero no ibas a continuar de ninguna de las maneras, sino una partida pues que a lo mejor te duraba 3 minutos como mucho. Sí, no exige una competición aquello exhaustiva, sino te dejaba disfrutar de la carrera y de todo lo que te ofrecía técnicamente, que era espectacular. Lo único que podíamos encontrar en Ridge Racer a la hora de competición era la propia marca que marcabas, evidentemente. Sí, o sea, el tema de New Record. Exactamente, el tema del tiempo, que era el reto que había, ¿no? Entre colegas, entre la propia máquina, entre el propio récord que se quedaba guardado, etcétera. Pero lo que vendría a ser el videojuego en sí, este Ridge Racer, más que ser un reto, pretende ser una experiencia de 2-3 minutos, sin más, en la que entras y sales, porque no olvidemos que estos recreativos, además, y bueno, este en concreto y todos los recreativos están hechos para sacar dinero, ¿vale? De una forma más amistosa o menos, pero para sacar dinero. Y si tú tienes al tipo que te va a jugar una partida de 3 minutos y se va a gastar 1 libra, por decir algo, o $1, o 100 pesetas en su momento, el negocio es redondo, ¿sabes? Y además estamos hablando de máquinas que la gente no para de jugarlas, como pudo ser, por ejemplo, Daytona USA. Entonces, es lógico que la gente sacase dinero de ahí con este título. Sí, totalmente. Es lo que dicen, ¿no? Los checkpoints muy amigables. Es una cosa que mucha gente... a mí, por poner un ejemplo, a mí me encantaba el tema de los checkpoints. Un juego a mí que personalmente no estoy acostumbrado a los juegos de coches, o no me gustan mucho el tema de los juegos de conducción. Con este me sentía que podía jugar bien. Exacto. Que no me iban a eliminar rápidamente de la pantalla, ni que iba a malgastar ese euro echado, no en la recreativa, sino simplemente voy a poder acabar mi partida. Lo haré mejor o peor, pero bueno.
pero Sí, podrá sí. acabarla. En otros juegos... pues, No, además lo que decía Tony, dice que es algo que había pensado él y hemos encontrado a última hora una entrevista muy interesante que luego remitiremos a ella, que confirma lo que su suposición. Nos ha parecido bastante interesante. Yo me he ido a Cibeles a celebrarlo. Rápidamente. No, pero una auténtica pasada. Imaginaos Ray Racer año 1993. Técnicamente es absolutamente brutal. System 22. Vamos a hablar un poquito también de System 22, que, La que propia aloja el juego. construcción, Alfon, incluso del circuito, que tenemos un circuito en el modo novato, vamos a llamarle, en el modo novice, en el que tenemos unas 2 vueltas a un circuito. La propia construcción que nos permite ver más allá de ese circuito, si avanzamos a niveles superiores y damos más de 2 vueltas, en el caso del experto, quiero decir, es realmente un locurón que tengas un modelo poligonal tan sumamente grande para un momento como es 1993. ¿Sabes? Que esté construido todo mediante una ciudad, una especie de ciudad en la que, francamente, no podrías haberlo soñado 2 años antes tener algo así, al menos técnicamente hablando. Sí, aparte del hecho, ¿no? Que, bueno, pues hablando del juego en general, pues ese tú contra los 13 o 12, 13 sí. rivales en versión arcade, 12 en la versión de PSX, evidentemente. Qué curioso eso, ¿no? Nos iba de un tío, de un coche. Podría ser. Podría ir, podría Podría ir. ir, Ahora hablaremos podría ir. del port y todo esto, podría ir bastante. No, es increíble, la verdad. Ray Racer, ¿lo jugasteis en su día en arcade, nada más que salió? No, yo no tuve el gusto. Yo ya te digo, yo creo que mi primera partida Ridge Racer arcade, que fue el full scale además, fue en Toma ya. 1998 en el Tibidabo. El juego sí que lo jugué mucho en PlayStation 1 en su momento. Sí, es que era un poquito como un juego de marca PlayStation al principio, ¿no? Sí. Mucha gente a lo mejor se decidía a consola por este Ridge Racer. Yo te diré más. Puede ser, ¿eh? Yo os diré más, chicos. Yo creo que Ridge Racer ha sido casi un representante de PlayStation desde su mera existencia. O sea, es que yo me acuerdo los Mira. vídeos, ¿no? Siempre te marcaban el Ridge Racer y Tekken. Era de lo más grande que decían. Luego hablaremos del port. Bueno, sabéis que Ray Racer es un juego de la primera hornada de PlayStation que llegó a tiempo para la salida de la consola, pero no solo eso, que yo personalmente no lo sabía. Me iba a traer el juego, se me ha olvidado. Es el primer juego de PlayStation. ¿Lo sabéis esto? O sea, el número 1, Sí, número es 1. el EPS, es el 001, es el primero. O sea, una manera de empezar bastante potente. fuertota, ¿no? Luego hablaremos del port, que hay bastante chicha ahí que sacar, pero el tema de... Iba a decir Sí. que no me extraña que realmente sea el primero, además, porque a lo largo de los años yo creo que Ridge Racer, y estaremos de acuerdo supongo, se ha convertido casi en un representante de las generaciones de consolas, de los estrenos de generaciones de consolas, Sí, porque evidentemente. hemos tenido Ridge Racer al principio de la primera PlayStation, hemos tenido Ridge Racer en el principio de PlayStation 2, hemos tenido Ridge Racer en Xbox 360, siempre ha habido un Ridge Racer, Sí, lo hemos sí. tenido en PSP, en PS Vita. Curioso, ¿no? O sea, Una dualidad un tanto extraña y peculiar, Ridge ¿no? Racer Tekken, en Play 2 Ridge Racer Tekken. Inaugura también. consolas casi, ¿no? Sí, no sí, sí, no sí. había pensado así nunca. Pues yo ya te digo, yo es como que siempre se espera este Ridge Racer, ¿no? Y ya te digo, siempre se ha convertido ya en una especie de desvirgador de consolas, ¿no? Sí, Estos sí, Ridge incluso en Racers. PS Vita, ¿no? Por supuesto, sí, muy criticado, muy por criticado cierto. por el tema de los circuitos, ¿no? Bueno, es un debate muy largo que podríamos Sí, tener no, aquí, pero no, un juego muy barato que si lo querías completo pues tenías que pagar 20 euros más. Si querías jugar más, pues tenías que pagar como un juego normal. No era una mala táctica, ¿quieres que te diga? Yo este Ridge Racer de arcade le veo más mérito todavía. Lo que comentaba es que encima se ve que se hizo contrarreloj. Según declaran sus propios desarrolladores, fue un poco contrarreloj por el tema de Daytona y que el periodo de tiempo de desarrollo no fue excesivamente largo para una tecnología puntera totalmente nueva. La verdad que les quedó un producto realmente bueno, de calidad. Sí, al principio no te darías cuenta que lo hicieran con prisas. ¿eh? ¿A que no? Para nada, ¿eh? No, Yo no- Y resulta sorprendente además que en estas declaraciones que estamos leyendo parece ser que incluso había mucha menos gente de la que podíamos imaginar. ¿Sabes? Que estuvieron trabajando, es Fumihiro Tanaka, ¿vale? Que es uno de los representantes de Ridge Racer incluso en la actualidad. Creo que es productor de casi todas, me parece. Luego lo confirmaremos. Hablamos de nogamer.com, podéis buscar The Making of Ridge Racer y encontraréis esta entrevista estupenda. Muy interesante. En la que comenta además eso, ¿no? Que no eran tanta gente como se podía imaginar en este juego, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y todo problemas, parece ser. Además, el hecho de intentar competir con todo un Daytona USA, pues quieras que no, es un punto, ¿no? Pero Sí, sí. ya Ahora- te digo, yo creo que es la estética, además de Ridge Racer, Alfon y Edu, no sé si estaréis de acuerdo, que es una estética así como de GT, muy espectacular, de coches así como de carreras urbanas, vamos a decir, bueno, urbanas, cerradas competitivamente hablando, un rollo Mónaco, podríamos decir, ¿no? Son escenarios así, un rollo Mónaco y tal, muy guay, ¿sabes? Es muy, muy espectacular y los coches pues además ayudan, ¿no? Coches que
que al final nos recuerdan a Lamborghinis, a Subarus, a Toyotas, mola mucho eso también. No, además es un look a lo mejor, Tony, un poco impuesto por las propias limitaciones técnicas o el desconocimiento en ese momento de la propia casa del hardware, ¿no? Que en ese momento todavía en los siguientes Race Racers sí que, pero si os fijáis casi todos son texturas planas en los coches, son coches muy coloridos y eso es algo que, bueno, por así decirlo, marcó un poco el look del juego, lo marca un poco las limitaciones técnicas, hicieron un trabajo realmente excelente. En su día puntero totalmente en cuanto a juegos de coches, tecnológicamente hablando, absolutamente brutal. Luego comentamos si queréis los detalles técnicos, pero System 22 es más de lo que yo recordaba, ¿eh? Es bastante más de lo que yo recordaba. Algo parecido a lo que nos pasó cuando hablábamos de Virtua Racing o de Virtua Fighter 1, que son máquinas que pasan los años y es que son difíciles de emular y, por ejemplo, si queremos jugar, tú que comentabas antes MAME, si queremos jugar al original de máquina que estamos hablando, todavía... No todos los MAMEs lo hacen bien. Exacto, todavía cuesta que rule, ¿no? Sí. Es difícil encontrar un MAME que realmente te emule bien este tipo de juegos. Tienes que tener mucha máquina, ¿verdad? Tienes que tener mucha máquina o ponerle algo de frame skip. Al final lo que fastidia un poco es que cuando te funcionan bien estos juegos te los adapta al hardware que tienes, ¿no? Entonces se ve mucho mejor de lo que se veía antaño. Y eso tampoco está bien, ¿sabes? Se pierde un poco... Tendrías que quitar filtros, cosas... Sí, no, porque te encuentras con una imagen distorsionada de lo que era este título, ¿no? Y casi que es difícil tener... Tienes que acudir a imágenes de la época, tienes que acudir a contextos de ports, incluso, como es el caso de PlayStation, para tener una imagen más o menos fidedigna de lo que era este título, ¿sabes? Es un tema escabroso a la hora de estudiar estos juegos para traerlos, por ejemplo, aquí al Club Vintage. Luego está el Vivanono que yo no lo conocía, el emulador exclusivo de System 22, que también los emula bastante bien. Sí, lo que pasa es que se ve que quedó abandonado hace muchos años, Tony, pero que era exclusivo para esta... trabajo, ¿no? Se hizo un trabajo bastante bueno. Lástima que no haya continuado, porque sería, si la emulación hubiera continuado desarrollándose y siendo más fidedigna, sería realmente bueno. Pero en definitiva, el arcade una auténtica pasada. Yo creo que, además que ni siquiera estaba planteado como arcade, porque en ese momento, simplemente con ser un juego 3D rápido, con tu cabinet, con tu volante, con tu sensación, tus pedales, ya era de por sí pues increíble. Que quiero decir que no estaba a lo mejor enfocado, vamos a hacer un juego arcade, en contra de un juego de simulación. No, es simplemente... Era lo que era en el momento. De hecho, en algunos flyers que estamos echando un vistazo por aquí, se dice en simulación, realismo, no sé qué. Y realmente, claro, Race Racer no es realista, ¿no? No es de todo menos realista. Simulador no es. Simulador, yo creo que no. No sé mucho de juegos de coches, pero es un que... juego arcade, lo que se le conoce. Totalmente arcade, de pasar... Me encanta Race Racer esa sensación, pasar ahí por donde parece que no vas a poder pasar, intentar frenar lo mínimo... Y el tema de rapes, que no hemos comentado todavía nada, pero es realmente... Vale, podemos empezar, si os parece bien. Vale. Es una de las bases de Ridge Racer, estamos todos de acuerdo que sin duda es una de las bases de Ridge Racer, el tema de los derrapes y tal. Es la base, quizás. Es una base. De muchos juegos arcade, de coches, el derrape siempre ha sido importante en la gran mayoría de juegos de carreras en lo que sería en versión arcade, el tema del derrape. Pero en este caso, sin duda, es uno de los grandes... representantes, ¿no?, de Ridge Racer. Yo creo que al final todo el mundo se acuerda de ello y todo el mundo acaba coincidiendo precisamente en que es una de las grandes cosas, ¿no?, este derrape a la hora de masterizar el propio circuito, Alfon, porque técnicamente a la hora de masterizarlo, si no cuentas con ese derrape va a ser muy difícil, ¿no? Hay como tres tramos concretos, ¿vale?, que te los podría incluso decir. Hay tres tramos los que no se puede hacer si no haces un derrape ahí. Normalmente abordas el juego, me gusta mucho eso de Ridge Racer en su día, que abordabas el juego a intentar frenar lo mínimo, derrapar lo mínimo. Voy a intentar hacerlo todo apurando al máximo para intentar... es la mayor experiencia arcade, ¿no? Porque ibas totalmente a lo loco, a pasar por donde pudieras a toda velocidad para hacer los mejores tiempos. Y sí, había sitios que te tenías que derrapar sí o sí. Y un buen derrape a tiempo entrabas de una manera totalmente encarado y muy bien. Yo en algunos sitios, sobre todo luego hablaremos más del de PlayStation 1, que ahora estamos todavía en el de arcade, el tema de frenar y acelerar a la vez para alguna cosita iba bien también. Pero está claro que, como decís, la base del título de la jugabilidad es el derrape. Es siempre marca de casa de Race Racer, de la franquicia. El momento del salto, yo creo que eso nos impacta a todos, ¿no? Ese momento en que vas a totalmente. 1000 por hora y hay una especie de salto muy loco. Cambio de rasante mínimo, que con la velocidad que lleva salimos volando, pero... No, es una pasada lo que tú decías, Tony, también, del diseño de los circuitos, cómo están pensados para que te lleve la inercia. También estamos hablando que también, claro, toca nuevas cosas, como por ejemplo la simulación física. En ese momento, podemos llamar, entre comillas, esa simulación que crearon. Es bastante espectacular también para el año que es. Te dan
Yo hay una cosa que... ¿De no qué sé- hablamos, Alfon? ¿De los choques y tal? Sí, ¿O? o sea, el motor del juego tiene que crear una especie de simulación realista, pues de choques, de físicas, de frenadas, y es realmente para los derrapes, como decías, para todo. Sí. Y una cosa que no sabía, que he estado estudiando, que os voy a preguntar ahora, os hago un pequeño examen, aquí Venga, va. si me permitís, es... Patatas, ya que no está Cristian hoy con nosotros, una lástima, que no nos ha podido venir. Nos falta el amigo Cristian ahí, que además creo que es un buen viciado, de Sí, Ridge Racer, sí, a mí da caña. sí que le gusta, sí. ¿Sabéis que en Ridge Racer no podéis darle a un coche de lado? ¿No Ah. podéis impactar de lado con el coche? Nunca me había fijado, Alfon. Lo intentas, tanto en arcade como en PlayStation. ¿Qué Intentas, efecto provoca? o sea, tú intentas, estás a la par con un coche, lo sabes en su momento que estás a la par, dices, vale, va a mi lado, va paralelo a mí, ¿no? En el circuito en este Voy a momento. hacer como en Días de Trueno. Sí, voy a cerrarlo porque soy buena persona y tal, voy a cerrarlo contra la pared. Intentadlo, jamás conseguís, porque el motor no tiene eso implementado. Se ve Anda. que no. Yo no lo sabía, lo he estado mirando y lo he estado hecho pruebas y Es todo curioso. eso. No hay manera, es el motor considerado que has dado delante o que has dado detrás, Ajá. pero nunca que has dado de lado. Qué fuerte. Entonces él interpreta, depende a qué distancia estás, si has dado detrás, te comes su culo, por así decirlo, te frena, y si has dado delante, él te empuja a ti. Anda, la hostia. Es una cosa curiosa, Qué que curioso, creo que Alfon. pasa en, pues no sé si es hasta Race Racer o tal vez Type 4 cuando lo implementaron. Es una cosa, un detalle importante. Type 4 podemos hablar también un poquito luego si queréis, porque tengo cosas que decir Exacto, de Type 4. exacto. Es un club también, en Sí, el futuro sí, o algo. tela. Lo que os iba a decir es que mucha gente, cuando hablamos de Ridge Racer, no sé si os habéis dado cuenta, pero todo el mundo elude el que es probablemente el gran fallo, entre comillas, de este Ridge Racer. Y es que es un juego para un jugador. ¿Sabes? Es como, Es verdad. qué lástima, ¿no? Fue a partir del Con 2. lo que habría molado este juego para dos jugadores. Y fíjate, si se dan cuenta rápido, que Ridge Racer 2, un año después, es prácticamente lo mismo que Ridge Racer 1 con dos jugadores, evidentemente. Es curioso eso, ¿eh? Me acuerdo, era la época de todos los juegos eran que como tuvieran un modo un player así o dos players de manera link, era objeto de crítica. Ajá. Ya lo comentamos en Wipeout, por ejemplo. Por ejemplo, que pero- necesitabas el cable link para jugar dos consolas ¿Y y el de PSX se podía jugar en cable link? Yo diría que No, no, ¿eh? el 1 no. Es el Revolution. El Revolution sí. Es el Revolution. no, pero me refería a que si Wipeout ya era criticado, aunque tuviera dos players solo por el hecho de tener cable link, imagínate un juego que saliera con un player solo. Yo creo que criticado tampoco, ¿no? En el sentido, hablo más en el sentido de que es una lástima no poder competir, ¿no? Nos habría encantado poder competir en su No, momento. pero lo que dice Edu, luego hablamos más a fondo del port a PlayStation, pero una de las cosas que se ve, Tony, que se criticó, sobre todo la versión consola, es que no hubiese posibilidad de dos players. Y ni siquiera, como tú dices, por cable link, ¿eh? Porque estaría bien al menos en... Tener en el dos teles y en dos el uno no consolas. lo tiene, es una... Y en arcade, como decíais, pues bueno, en esa época... No sé, a lo mejor un gabinete enfrentado uno con otro, una posibilidad de dos O los players. dos juntos, si es que no era o tan juntos, extraño, como, ¿no? sí. Tenemos 1000 juegos de Sega de conducción que ya lo hacían. Ya, pero si Daytona lo USA, si por lo piensas bien, ejemplo. son posteriores. Es que estamos hablando muy... Ya, ¿sabes? no, o sea, poligonal, Bueno, pero tenía mis Virtua Racing, verdad, por ejemplo, sí que no te metía uno Hay o dos, precursores, sí. precisamente, te metía unos cuantos, ¿sabes? y con Hay pantalla y precursores. todo. Que quiere decir que no es una gran crítica porque después tienes la experiencia de jugar a Ridge Racer, ¿no? Que yo creo que es lo que cuenta y que el juego a lo mejor no lo necesita, ¿no? Pero es curioso que no se le eche en cara nunca eso, ¿no? Que nunca se recuerde ese factor que sin duda le habría venido estupendamente, pero que no sería el caso. ¿Te imaginas un Full Scale a 2? 60 millones. Dos coches pegándose de hostias 60 también. millones de pesetas de la época, ¿sabes? Increíble. Puedes abollar al de al lado, ¿no? Si le cierras. Sí, sí. No, pero es eso, es... mira, no lo había pensado, pero como tú decías, Pues a lo rápidamente mejor- modificaron pues a lo en el mejor, 2. Alfon, lo que estás comentando de que no había para chocarse de lado. No puedes, y tal, no puedes. Imagínate a dos jugadores, eso sería un grandísimo problema para el juego. A lo Pues es verdad, nunca lo había se pensado. A lo mejor se quita o no se quiere meter precisamente por no trabajar en ese aspecto. Sería un punto muy tonto en realidad, ¿no? Pero que quiere decir que es muy extraño que ni se plantease sacar un modo dos jugadores. Es una posibilidad. Dime, Edu. Sí, que por ejemplo lo que te decía antes, ¿no? IGN ya criticó la versión de PSX por no llevar los Dos players, ¿verdad? IGN ya estaba, ¿no? En aquella Sí, época. sí, Qué fuerte. en Solera. IGN, ¿eh? No veas. Efectivamente. Lo criticó por no llevar los dos players. Exacto. Esa- Es que en consola, en el port de consola sí que no tenía tanto, no tenían excusa, por así decirlo, sí que debería haber estado. Sin embargo, como decía Tony, Race Racer 2 en arcade sí que rápidamente fue el año siguiente, ¿verdad? El año siguiente ya incluía la posibilidad de dos players. Y luego Rave, ¿no? Esto es un lío de Race. Sí, Rave, el 3, por así decirlo, de arcade, ya eran hasta 8, si no recuerdo mal. Luego lo comentaremos y todo esto. Si queréis podemos empezar a hablar de la versión de PlayStation, porque vamos, no sé si querréis comentar alguna cosita más del arcade, pero creo que nos hemos quedado a gustete, ¿eh? Sí, del arcade creo que hemos repasado así más o menos lo más importante. Vamos a por el port, si queréis. Pues Alfon, ¿qué nos quedamos con el port?
Porque, Pues- vamos, el juego yo creo que te podías encontrar con el título a 30 FPS, todo lo que tú Sí. quisieras, pero tener eso en tu casa valía, Hombre, a ver, valía su dinero, Tenemos que contar, como ya hemos dicho, que era el primer juego de tú. PlayStation y, claro, a ver, se notaba. Y a ver, ralentizaciones en según qué momento, bajada de frame rate, por ejemplo. Al principio, cuando sale el helicóptero, parece que la consola no puede con su alma. Mira, yo y creo que después los- llegas al túnel y todo es fluido. Sí, sí, por sí. ejemplo, ¿no? O sea, Yo creo que las comparaciones son odiosas, pero creo que los ports de recreativa que se hicieron para PlayStation salían ganando frente a los de Sega Saturn primerizos. ¿Sabes? Tenemos un Tekken que es maravilloso, tenemos un Ridge Racer que es maravilloso, que comparado quizás con los Sí. primeros ports que se hicieron bueno, claro. de juegos de Sega, Model 2 en Sega Saturn, pues evidentemente perdían. ¿Sabes? Sí, Virtua sí, Fighter sí, 1, Virtua Fighter Daytona 1, por USA, ejemplo. incluso Sega Rally en algunas cosas, ¿no? Pero en el caso de PSX sí que tenías la sensación realmente de que tenías algo similar a lo que podías encontrar en la recreativa, ¿no? Sí, y en este caso, pues bueno, los cuatro modos, ¿no? El principiante, el intermedio, el avanzado y el Time Trial. Time Attack, que jugaríamos con, pues bueno, a superar nuestro récord, básicamente. Ujú. Después tendríamos un jefe final, el Diablo 13. Que se convierte en leyenda dentro de la franquicia Ridge Racer. Efectivamente, un coche súper rápido que a ver quién puede con él, evidentemente. Y como ya hemos dicho, ¿no? Esa especie de modo espejo, que es pues coger el coche y ir para atrás y tirar para adelante. Sí. Es curioso. Pero también la banda sonora, ¿no? Que decíamos que es del compositor Shinji Josué. Háblanos, Edu. Importantísimo banda sonora. Coméntanos algo, Edu. Efectivamente, pues compositor muy famoso, que básicamente sigue hasta en la actualidad haciendo según los DJ Max y cosas así, con juegos de Bad Money. Y también ha participado pues en Street Fighter en Street Fighter EX, en todas las versiones. Ujú, Incluso ¿te sonaba era- de ahí? No me extraña. A mí me sonaba de ahí porque Bueno, oído ahí. mucha gente decía eso, ¿no? La música parece de un juego de coches. Aquí era- tienen la respuesta. Incluso a Yako Sasao, que era también ayudante, ha trabajado mucho con él en Street Fighter EX, trabajó en los arreglos para versiones y covers en bandas sonoras de más adelante que saldrían, ¿no? Esos CDs Arrange que salen después de un juego, pues Ayako Sasao, que salía en Street Fighter X, pues también ayudaba en estos arreglos. Bushido Blade, cuidado. Red Racer, varios juegos Tela. de Tekken 1, sobre todo los arreglos musicales que se hicieron después, a posterior, en la versión de PSX. Como dato curioso, pues también podíamos meter el CD de música en el CD, sí, señor. podíamos meterlo en reproductor de música, nos saltamos el primer track, que es el de datos, y saliera la banda sonora. Que eso en su día me parecía maravilloso. Fíjate que- Se nos olvidó comentar que el Wipeout Wipeout también lo también hacía lo tenía. y no lo dijimos. Lo que pasa es que, claro, pues no lo sabía, el en Wipeout, Sega, ¿eh? en Sega Saturn la mayoría de juegos ya Sí. lo hacen. Ah, ¿sí? Entonces yo ya lo tenía muy por hecho. Sí, lo que pasa es que... Perdón, señor Segata. No, No, es verdad, casi Pero todos los juegos de los Sega Saturn, como dice, tienen. las audio tracks son pistas normales que podemos reproducir en cualquier equipo Me de acuerdo. música. Lo que pasa es que, claro, que también se tiene que juntar que el juego no cargue durante todo el juego. O sea, porque si necesitamos carga, si hemos cambiado el disco, efectivamente te pones tu música preferida. O sea, es un juego que en el port de Play 1, como decís, ¿cuánto pesará, Edu? O sea, el juego en sí igual pesa 10 megas o por ahí. Todo lo demás son las bandas sonoras Ahora- y consigue cargarlo todo el juego en RAM, porque tú cambias el de esto y no podías seguir jugando, si no recuerdo mal, no había ningún problema. Es una cosa bastante curiosa. No, lo que decías de la música, si antes hablamos del derrape, como uno a lo mejor de los puntos fuertes o cosas que definen a Ridge Racer, la música sin duda, como decís, es una de ellas. ¿Y Nos qué comentaba el amigo Belrío, hablar de la música, que habláis de la música. Que Sí, es con muy la voz importante". esa que tiene el Evil. Y es verdad que Un abrazo al amigo es muy Evil. importante y comentábamos antes que lo estábamos mirando también que un dato bastante curioso que al parecer cuando estaban desarrollando el juego en arcade no tenían intención de ponerle banda sonora. Supongo que le pondrían simplemente efectos del motor y todo esto y se ve que fue bastante producido así a prisa el tema de incorporarle Qué una peculiar banda eso, sonora. Alfon, Sí. siendo uno de los representantes casi del propio juego y que se hiciera a correcuita, ¿no? Que Sí, se hiciera corriendo. Sí, no, y además que va de la mano que a lo mejor que ese tipo de música entra en esos años un poco, empieza a pegar más fuerte, porque a lo mejor en su día, yo digo la verdad, me chocaba y toda una música así tan que es esto rave o tan Rollo- machacona. rollo tecno. Claro, que es una cosa que iba con el momento, ¿no? Que, ¿sabes? La Que ruta le del pegaba bacalao y todo esto. perfectamente. ¿sabes? Tenía muchos amigos así un poco nens.
Gran música, gran compositor. Lo partía. Chicos, os habéis dejado un detalle muy importante que yo estaba esperando que lo dijerais y que me sorprende que no lo digáis. Enciendes el juego, PlayStation... Ah, vale, el loading con el... Vale. Todos flipábamos, ¿no? Con el hecho del Galaxian, ¿no? Nos encontrábamos en la pantalla de carga del Galaxian y, si no me equivoco, en el Tekken nos encontrábamos con el Galaga, ¿puede ser? Puede ser, sí, efectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de jugar a Galaxian antes de empezar el juego no era un rollo del azar que les había apetecido poner el Galaxian como podrían haber puesto cualquier otra cosa de Namco de la época. Pusieron el Galaxian y si te zumbabas todos los marcianitos tenías un bonus de 8 coches que sumados a los 4 originales, que no hemos hablado de ellos, el FA Racing, el Ryukyu y luego los Subarus, el Yellow Subaru y el Blue Subaru, que más que parecen un Subaru Subaru lo diría el Kitian, ¿te has fijado? Un Subaru, el Felali y el Subaru. El Felali y el Subaru. No, pero en serio, no está. Hoy que no está, las calles son ¿eh? inútiles. Si mal no me acuerdo cómo era esto. Sí. No. No, pero más que Subarus parecen Lamborghinis. Sí. De hecho, ¿sabes? Pero bueno, el Subaru. No, pero ahora que lo dices, el tema del loading screen con el Galaxian y todo esto, el señor Tanaka reconoce que se ve que tuvieron muchos problemas en su día en el port de PlayStation 1 para hacer el tema de la carga inicial y todo eso. Entonces se les ocurrió poner eso para evitar pues el tema de que el usuario, el jugador, tuviera una sensación de una carga demasiado... Y es verdad, pues porque te diviertes. Está bien pensado. Sí, en la entrevista esta sale es una cosa bastante... Y luego, pues, lo que tú dices, a lo mejor matando 2 pájaros de un tiro, pues vamos a meterlo como bonus. Que cuántas veces no hemos reseteado, cuesta un poco hacerlo bien, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? Yo de peque... No daba tiempo. No, yo de peque recuerdo de resetear la máquina para hacerlo entero. ¿Sabes? Y no era fácil tampoco. Y que luego los coches, a mí no me gustan esos coches, realmente los tienes, pero grabas la partida, pero los coches esos, los que desbloqueas precisamente no son, para mi gusto, la panacea. Decir que evidentemente cada coche tiene sus características, Sí. frena más rápido, mejor frenada, mejor aceleración, más rápido, más constante, etcétera, Exacto. etcétera. Coches muy incontrolables que prima mucho el derrape. El 13º coche, chicos, el de Vilcar. Ese es el bueno, coche demoníaco. Wow. Ese es el bueno. Y Si me además permitís... eso se convierte en una especie como de leyenda dentro de Ridge Racer. Perdona, Alfonso. Sí, luego fue recursivo, ¿no? Recurrieron a él para... No, si me permitís un poco sobre el port en sí. A mí lo que comentaba Tony, que he de darle la razón también, de que a lo mejor, o Edu lo sabe, que también era fiel seguidor de Sega Saturn, los ports primeros de arcade de Sega Saturn comparado con PlayStation quedaron un poco peor, por lo menos quedó en el subconsciente colectivo que no eran tan buenos, o que técnicamente la Saturn flojeaba más, o no conseguía transmitir la experiencia arcade tan bien, como por ejemplo este Race Racer de System 22 a PlayStation 1. Creo pero que además yo el puente entre System 22 y PlayStation era como mucho más amistoso, ¿verdad? También, a lo mejor, Es lo que tengo exactamente. entendido. Que yo, si te digo la verdad, ahora documentándonos un poco para hacer este programa, yo, si te digo la verdad, pensaba que la System 22, llamadme tonto lo que sea, era más parecida a la PlayStation 1. Yo siempre había tenido entendido algo Pues así, Alfon. no lo es, es una ¿no? cosa, es la System 11. Es la System 11, que ¿verdad, Edu? es donde están los Street Street Fighter Fighter EX, Rival School y los compañía. Ballet, aquellos, los de disparos de Namco, ¿cómo se llaman? No me vienen. Los Time Crisis. Los Point Goombalina, Blank, Point Point Blank, Blank. exacto. Los Point Esos Blank. también son System. O sea, realmente la placa, por así decirlo, que puede... El Tekken 2, el Tekken 3. Exacto, que se equipara a la PlayStation 1, por ejemplo, el Soul Blade, el Soul Edge, el primero, Sí, es System también 11, por lo tanto... Strider 2. Exacto, PlayStation 1 es muy similar. Sin embargo, System 22... Claro, también pasa eso, al ser Race Racer 1 piensas que es pues la que parte de lo que tú dices, la analogía con la consola, con el hardware de la consola, y no lo es. Por eso hay bastantes diferencias. Y es una cosa que ha quedado, porque como decís, no deja de ser un gran port, pero ha quedado como en el subconsciente colectivo, Como que es la hostia. como que es un port muy fidedigno y no lo es tanto. Vamos a dar unos datos técnicos, porque, por ejemplo, lo de 60 frames por segundo o 30, sí, bueno, no, vamos a pasarlo por alto, ¿no? Venga, va, no hemos visto nada. Pero ya duele. Arcade. Y el pan no ayuda. encima. Exactamente, y PAL, bueno, eso es un crimen. 240.000 triángulos por segundo. Arcade, ¿eh? Ujú. PlayStation, ¿queréis decir algo así? Yo qué sé, vamos a decir 90.000. 90.000. Lo estás leyendo, ¿no? No, tío, lo he Qué dicho. crack, por lo has clavado, pero... Hola, qué fuerte. De 240.000 a 90.000, Y he ¿eh? tirado bajo, Digo, voy a Estamos tirar hablando bajo. ni la mitad de polígonos, ¿eh? Ni la mitad. En serio, en serio. Sí. Hostia puta. Por ejemplo, resolución, ¿qué os parece que System 22 ahí... Ahora sí estoy mirando. 640 por... Ahora no os podía evitarlo. 640 por 480. ¿eh? En el caso de Play 1, Una Alfon, máquina de 1993, es que 640 por Una máquina 480 que era 320, es ¿no? 480p, es Dreamcast, o sea, es una cosa, La de Play que era 320. como bien dice Edu, también está acertando, 320 por 220. confirmo que Edu no ha podido leerlo, ¿eh? No, va a ser que no. Entrelazado. 640 por 480 y evidentemente también es interlace, es entrelazado. Luego diferentes Z-buffer, fog, corrección de perspectiva, Goro Siding, lighting,
una serie, no tenía filtrado de texturas, una serie de cosas que tenía el arcade que en PlayStation no estaba. Tenía shaded polígonos, 30 frames y... consideran aquí, estos datos lo he cogido de una web bastante fiable en ese sentido, que es más o menos un tercio, un cuarto de la versión arcade, o sea que tiene bastante recortes. Yo no sé si no hace tiempo que no la veis, pero si ves Ray Racer 1, yo de casualidad en Japón hace un año o dos la volví a ver en un salón de estos cochombrosos y me quedé un poco asombrado de decir, hostia, ¿tan buena era la máquina? ¿Tan buenos gráficos tenía? Hay diferencia con el de Play, ¿eh? Lo ves ahora... Si tú vas al primero de Play... Claro, exacto. Además yo porque hay gente, es verdad, que se tira tiempo sin jugar a Saturn, a Play, y entonces a lo mejor ve gráficos de esa época y se impacta un poco, no tiene... Pero yo, normalmente sabéis que le doy caña a consolas así de la primera generación del 3D, vamos, que estoy acostumbrado, y sí que hay mucha diferencia, va mucho más fluido... Es lo que dice Tony, en el emulador a lo mejor no se puede apreciar porque ponemos el Ray Racer de arcade en emulador y, bueno, siempre te hace filtros, o el Vivanono este que comentábamos, que te lo pone mucho más dopado, hace uso de la tarjeta del PC y todo esto, pero que hay diferencia, es un port muy bien hecho, pero un port con mucha pérdida. Lo importante es, como decís, que consigue transmitir casi todas las sensaciones jugables. Sí, te da una sensación de que estás jugando la sensación, a pesar de todo lo que tiene, que te que lo es transmite 30 muy frames, bien. que no sé cuánto, pero la sensación es muy buena. Otro de los problemas que tenían respecto al port, ya me estoy enrollando aquí como una persiana. No. Es el tema, como sabéis, de controlar la máquina no con el full scale, que es ya demasiado exagerado, pero controlarla con un volante y tus pedales y tu cambio de marchas, en caso de que juegues en manual, a controlarlo en PlayStation, recién salida la PlayStation 1 con tu Digital Pad normal y corriente. Eso también, desde el punto de vista de desarrollo del port, fue un reto bastante importante, porque Namco, claro, contaba con la... Además, Namco, que ahora que lo estoy pensando, tampoco tenía mucha tradición de juegos de coches, ¿no? Ya juegos poligonales ni hablemos, porque están siendo pioneros casi en ese sentido, pero tampoco tenía juegos mucha... de coche, ¿verdad? de Namco. Namco, el Rally X era de Namco. Ahora me has pero pillado. bueno, claro, Pero es que- visión aérea, quiero decir. Es Exacto. un poco... Pero bueno, aunque fuera Pero lo que tú fíjate, dices, en plan Alfon- con sprites, no tenía mucha tradición de... Fíjate, Alfon, que a partir de System 22 comienzan a salir juegos de coches a lo loco. Sí, ¿sabes? eso no lo hemos comentado, pero System 22 parecía casi un hardware, Tony, ¿verdad? Sí, lo hemos comentado al principio del Sí, programa. muy que encarado salieron- a juegos de coche y similares, ¿eh? Todos los juegos que tiene son de ese estilo. Pues eso, como decía Edu, el port y el problema del mando lo subsanaron relativamente rápido con una cosa que ya comentasteis en el programa anterior de Wipeout. Con el mando exclusivo de Namco. Exactamente. Sí, de hecho, fíjate, Alfon, nos han pasado, creo que nos lo has pasado tú también este dato, una entrevista que le hicieron en Edge, si no me equivoco, a otro de los responsables del juego, que es un tipo que está en Sega ahora, ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Sasaki? No he sido yo, sí lo pasó el amigo Evil Ryu. Ah, la De pasó nuevo, Kenji Sasaki, ¿vale? Eso, que es un desarrollador que estuvo en su momento en Namco, desarrollando también Ridge Racer, datazo. y se marchó a Sega y trabajó con Tetsuya Mizuguchi y compañía. Probablemente de Sasaki hablamos en el día del Sega Rally porque desarrollaron Sega Rally para Sega, ¿vale? Entonces comentan que era muy difícil llevar la experiencia de Sega Rally a Sega Saturn con un pad en las manos, ¿vale? Claro, es que es un lógico problema. que Ridge Racer también se plantease ese problema y además es muy probable que Sasaki se llevase ese problema de PlayStation a Sega Saturn con la versión de Sega Rally. No sé si me explico lo que Sí, quiero decir, tanto pero es curioso, ¿no? Que ya ese problema No, lo además, tenía. un pad, claro, de esa época, un pad digital, como si fuera, claro, que todavía hoy en día Sí. tenemos analógicos o luego sacan una serie de soluciones, pero que, claro, era un problema importante de intentar, como decía Edu, vamos a intentar, vale, tenemos que hacer recortes técnicos y tal, vamos a intentar transmitir toda la jugabilidad que nos sea posible, pero es que también tenemos el problema del control, claro, que recién salida la Play 1 no había unos volantes pasados de vuelta como puede haber hoy en día. Es un problema. Entonces sacaron, como decíais, Sí, el Negcon. yo no lo sabía esto, lo acabo de Tú lo has leer. tenido, ¿no, Alfon, este mando? Sí, lo que pasa es que no lo encuentro. Se ha perdido Entre mi entre- Diógenes que vivo yo y tal en mi vida, no encuentro. Tiene que estar por ahí, Es Negicon, yo no lo sabía. Es Neji, que es, Neji, supongo que juegan con la G de G, y entonces se ve que tú que sabes japonés, Tony, pasa que Sí. disimulas. No, lo disimulo muy bien. ¿Nandes ka? Arigato gozaimashita. Neji es girar en Japón, twist Ah. o girar. Entonces juegan un poco con... es un mando que salió muy poco después del lanzamiento del juego en PlayStation, ¿no, Edu? Sí, de hecho se hablaba que en Japón fue un mes después, ya venía Ridge Racer con el Sí, mando. salió con el lanzamiento de la Play, Tony, que son en finales del 94, ¿verdad? Diciembre del 94 o algo así era. Y el mando... Y en enero ya estaba en el juego con el 95 mando. ya estaba disponible. ¿Lo habéis probado vosotros? Está muy Yo bien, no he ¿eh? tenido el gusto. Está realmente bien. Yo una de las cosas que me preguntaba es, si miráis el juego por detrás, se me ha olvidado traer una copia japonesa del juego.
no pone nada de... Claro, no pone que soporte ese periférico, porque estamos pensando que es el primer juego de PlayStation, o sea... Pero, sin embargo, yo no sé desde el punto de vista... A ver cómo me explico. ¿Cómo detecta el juego que estás trabajando con manera, como, entre comillas, analógica? Pues si recordamos, el mando analógico tardó muchísimo en salir. Sí, estaba el DualShock, ¿no? Exacto. Bueno, antes del DualShock ya hubo un mando analógico. Claro, pues eso están trabajando con los primeros kits de desarrollo que le da Sony, en este caso a Namco, para que desarrolle el port de... Entonces, ¿cómo...? La verdad que funciona muy bien, ¿eh? Cuando te acostumbras, y eso es una cosa de... La verdad Además, es que piensa que siendo algo de Namco en concreto, es muy probable que ya estuviese dentro del propio juego. Quiero decir que ya trabajase así. No sé, sí que es verdad que es un mando que parece especial para juegos de conducción, y eso se ve que era compatible con gran parte de juegos de conducción. Ya lo abrimos, ¿no? Con Colin McRae, Destruction Derby, Wipeout. Sí. A mí me sorprendió que comentabas incluso para PlayStation 2, que saltó... Sí. No lo sabía. El Wipeout Fusion de Play 2, por ejemplo, ya sí que era compatible. Y algunos no, pero un detallazo más por parte de... de... O el Ridge Racer 5. También era compatible. Que luego ya le cortaron el grifo, ¿no? Porque como decía Tony, me parece que lo comentó, ya interesaban más volantes. Ya empezaron a salir aquí ya se acabó. De una calidad considerable. Exacto. Pero bueno, que es bueno que te ofrecían, además que como decía Tony Chan, consiguieron adaptar muy bien el control con el mando normal de PlayStation, te ofrecían la posibilidad del Netcom, que es una cosa también bastante buena. Un port, la verdad, que muy bueno digno, vamos a decir, digno, ¿no? sí. Para comenzar con PlayStation. Y que, de hecho, eso ha quedado un poco grabado en todos, que fue un port muy bueno. Incluso hay gente que te dice, Pixel Perfect, casi era idéntico a la máquina. Es que la gente cataloga de Pixel Perfect, pero con una alegría y una... Polygon Perfect. Sí, por supuesto. Pixel Perfect todo. Gran diferencia. Otra cosa curiosa que comentábamos de diferencia entre arcade y port de PlayStation... Se lo comentaba antes a Tony, no sé si Edu, creo que no conoce este dato, que tuvieron que cambiar la ubicación de la cámara. Hostia, se ve que está ligeramente más baja en PlayStation, sí, porque se ve que les provocaba un problema con... Se centraron mucho, se ve, en hacer muy bien la carretera, el asfalto. Y tuvieron que sacrificar un poco más en coches, en otro tipo de cosas, con la diferencia de polígonos que aludíamos antes. Y entonces se ve que con el tema del asfalto y bueno los polígonos de PlayStation, porque aunque está hecho con polígonos y con texturas, evidentemente, pues tenían un problema ubicando la cámara. Igual que en el arcade les daba un efecto, una especie de bug raro de polígonos que bailaban, y era bastante molesto, raro, y tuvieron que cambiar la ubicación de la cámara. Qué grande, tío. Que por cierto, jugáis vosotros con cámara exterior, ¿no? Sí, yo soy de esos, Alfon, ¿sabes? Yo soy de esos pobres mindundis, esos traperos imberbes que... Sí, no, yo he empezado a jugar con cámara en primera persona, y después he dicho, hostia, espérate un momento. A ver si... No puede ser, no se ve nada, yo no puedo. Da igual, estamos jugando con pad, no... ¿Sabes? Ya no tenía ni pies ni cabeza. Yo solo juego en primera persona con el full scale, ¿no? Si no nada, ¿no? Sin volante yo no. Oye, nos ha pasado, añadiendo otro paréntesis, el amigo Zero Sith nos ha pasado un dato de Abuelo Cebolleta que nos comenta que la partida en New Park de Ramblas podía estar entre 600 y 800 pelas, ¿eh? 600 y 800 pelas. Es un precio que realmente se asimila a lo que eran las 3 libras británicas. No podían ser 300 pesetas porque 3 libras no son 300 pesetas, precisamente. Pero curioso, ¿eh? 800 pelas una partida. Vaya pasta. Hay que pagar el coche ese, hay que pagarlo como sea. Yo juraría que en el Tibidabo, en el 98, 99, mejor dicho, eran 300 pelas. Que pica también, ¿eh? Jugar a 5 duritos, a 300 pelas, hay un piquete bastante interesante. Oye, pues Alfon, Edu, no sé si querréis hablar, por ejemplo, del regalazo que se marcó Namco con Ridge Racer Type 4, de este Ridge Racer Turbo o iSpec Demo, como lo conocimos aquí en Europa, que, bueno, venía a ser una especie de pixel perfect, entre comillas, de lo que pretendía ser el primer Ridge Racer del año 1994, ¿no? Sí, o sea, de consola. Básicamente los 60 FPS. 60 FPS y no veas cómo se mueve eso, ¿eh? Se mueve muy bien. También, si mal no recuerdo, era compatible ya con vibración. Sí. De DualShock. Así que nos planteaba una versión mejorada, ¿no? Este High Spec o Ridge Racer Turbo. Un regalito también de un coche nuevo blanco llamado el Ángel Blanco. La verdad que un detallazo por parte de Namco, como un extra totalmente gratuito, ¿verdad? Con el Type 4. Y ahora que lo decías, está mirando, también tengo los datos de las diferencias del High Spec respecto al arcade, y ya se asemeja más. Hablábamos antes de 240.000 triángulos por segundo,
y esta revisión del 98 junto con el Type 4 de este high spec ya se mete en 180.000. Bueno. Ya está más cercano. Cerquita. Ya está más cerquita. Y además es un regalo, que creas que no... Sí, no, y tanto, es totalmente gratuito. Y lo que tú dices, es un regalo porque, no sé si lo sabéis, fue estos son a mí que, como sabéis, me gusta tanto el tema de los prototipos y todo esto. Es una cosa, un desarrollo interno de Namco, en investigación y desarrollo, lo que sea, que están mirando de crear para los juegos de PlayStation 1 de la franquicia Ray Racer, están mirando de mejorar técnicamente estos juegos. Entonces dijeron, vamos a ver si podemos hacer que vayan a 60. Pero realmente no está hecho como, por así decirlo, desarrollado vamos a meterlo a 60 aquí para acompañar al juego. No, fue una cosa interna de desarrollo que hicieron para probar qué podía hacer la PlayStation 1, hasta dónde podían llegar con ella. Y bueno, sacaron sus propias conclusiones y todo esto. Al final el Type 4 va a 30, no va a 60. O sea, la conclusión fue que no podían. Y como lo tenían hecho, pues dijeron, mira, vamos a liberarlo y sacarlo junto al juego. Un gran detalle, la verdad, que de agradecer. Un detalle que no han respetado en el futuro. Porque no lo han hecho luego, ¿no? No, porque si tú te descargas ahora Siempre mismo el Ridge Racer Type 4... Es el primero, ¿no? no te viene. No, claro, dices, jope, podría Tú lo tenías regalar... en la Vita hace poco, es claro, verdad. A mí yo me lo compré en PS Vita, en un pack además que era con Tekken 1. Era baratito, Y hasta una oferta, sí. Y desgraciadamente no te venía con el Ridge Racer, ¿sabes? Que dices, maldita sea, ¿sabes? ¿Por qué ahora no puedo tenerlo? Joder. Pues lo podían haber metido, porque Y de eso hecho no es les cuesta, supongo. Ni siquiera... un menú, Mira, no ¿verdad? darte otro juego, Algo. sino que en el menú te dé la ¿No será opción. desbloqueable a lo mejor? No, Lo has mirado, ¿no? en absoluto. Resulta que... Pensad que cuando se presenta el emulador de PSX para PSP, Sí, lo primero que anuncian. el primer juego que se enseña es Ridge Racer 1, que tenemos a la imagen clásica del Kaz Hirai enseñando el emulador y haciendo bastante el ridículo en el E3 de Los Ángeles del año 2005, si no me equivoco fue. Y no tenemos ahora mismo Ridge Racer 1 para PS Vita. No tenemos acceso a él de ninguna de las maneras. Es una auténtica lástima. O sea, no sé por qué hay tantos juegos de Namco muy buenos, pero Ridge Racer 1, por ejemplo, no está. Type 4 sí. Bien, ¿queréis comentar alguna cosita más del port de PSX, chicos? No, no yo hay creo mucho que que comentar ya. lo que tú comentabas, a lo mejor los extras, ¿no? Que metieron, a lo mejor los extras. Sí, en teníamos, cuanto- hay una cosa que no hemos comentado, chicos, que es el asunto de los rivales, ¿vale? No hemos comentado ni en Arcade ni en PSX el tema de los rivales. No sé cómo lo veis, pero son rivales como que técnicamente no están compitiendo contigo. No sé si me explico lo que quiero decir. Son rivales que es como que tienen un tiempo establecido, que lo van a hacer siempre a esa velocidad y a ese tiempo, y no tienen ningún tipo de intención de adelantarte o dejarte de adelantar, ¿sabes? Ellos hacen tu tiempo y es como una especie de time trial camuflada con 12 coches más. ¿Me explico lo que quiero decir? Y es una cosa que pasaba mucho en su momento, que evidentemente con el tiempo se ha ido corrigiendo y hasta cierto punto podía ser aburrido, ¿no? Y en Type 4 es incluso más sangrante este asunto, porque los coches van a una distancia mayor entre ellos, por lo tanto es imposible que el primero y el tercero, o el primero y el segundo incluso, lleguen a chocarse. Es imposible, porque el primero ya tiene un circuito hecho que va a hacerlo exactamente igual a esa misma velocidad durante todo el circuito, y el segundo 3/4 de lo mismo. Tú eres un pájaro que está ahí haciendo la carrera y que da igual lo que hagas porque los coches no se van a esmerar a hacer nada. La única gracia que tenía probablemente Ridge Racer a nivel de dificultad era ganar al 13º coche, porque más allá de eso no había otro reto, más allá de el hecho de tener las carreras de modo espejo, que eran más difíciles, tenías menos tiempo y los coches eran más rápidos, vamos a decir. Pero por todo lo demás, desgraciadamente, no era tan difícil como quizás podía ser juegos donde realmente estabas compitiendo contra una IA de verdad. No sé si me explico. Sí, totalmente, te explica muy bien. Yo creo que desde el primero es una cosa que se ha echado a faltar es un poco. A lo mejor en el primero, pues como decíamos... No echábamos en cara. Claro, en el arcade pues tuvieron que afrontar ahí, pues es un hardware muy avanzado. Daytona USA, claro, hasta cierto punto, hace lo mismo, pero son 40 coches. Hay muchos más. Vale, claro, son 40 coches. La comparación es... No, pero es verdad que es una cosa que podemos decir lo que falta desde el primero ya. Yo creo que para justificarlo, sobre todo en el caso del 1 y en el de PlayStation, luego ya como en el Type 4 ya ahí no entro porque eso ya sí que les deberían a lo mejor haberlo pulido más. Pero los primeros, bueno, es justificable hasta cierto punto con lo que comentábamos antes, ¿no? Que tenían un desafío técnico muy importante de tener esa máquina ahí, hacer un juego rápido que fuera y que tenía que jugar con muchas nuevas cosas y sacarlas adelante, como lo que decíamos de las colisiones, el tema simulación física y otras cosas más, es como estás hablando, la inteligencia artificial, se me permite, de los conductores rivales. Que quizás no que sea inteligente, es que es cero. O sea, sí, es quizás una crítica anacrónica hasta cierto punto, exacto. No, pero que es bueno que lo comentes. También le falta, a lo mejor algún componente, yo no tengo ni idea de programación, pero algún mínimo componente aleatorio en su conducción.
no es que vayan pegando bandazos, pero es que lo que tú dices es que no se salen de sus parámetros. No, La única manera es que tú les empujes, les cierres, les puteas, y una vez que lo hacen, en ese momento se salen porque pegan el golpe, lo que sea contigo, y automáticamente vuelven a su historia, ¿sabes? El rollo... Oye, ¿y os habéis planteado lo poco que os castigan cuando te equivocas en este juego? O sea, quiero decir, cuando por ejemplo chocas contra una pared, que no No te penaliza castigan mucho, prácticamente ¿no? nada. No, la verdad es que Comparado con otros, no, ¿eh? Al rato ya estás en tu posición de... Tú pégate una hostia, rollo Daytona USA. No, en el Daytona USA no vuelves a la carrera, vamos. Daytona USA de esas que te pegabas la hostia, que dabas vueltas de Hostiazo. campana, ¿sabes? Que siempre era la misma vuelta, era, ¿sabes? Volabas y caías de pie y seguías como así, aquí paz y después gloria, y te ibas a los boxes, veías los boxes y ya podías tirar las 100 pesetas a la basura porque no ibas a hacerlo de ninguna de las maneras, pero aquí las hostias técnicamente te las perdonan siempre. Es como del rollo, da igual, juega, amigo. Sí, Dame tu dinero. Es muy amigable el juego. No, enlaza con Es lo, muy que, friendly. con lo que tú decías antes, que se basaba en una experiencia así jugable, que no es competitiva, que te exija y pues más o menos te da un poco de vidilla, como hablamos antes. De todas maneras, en el de Play, como sabéis, luego ya con los circuitos invertidos, cuando va metiendo más caña, lo que vamos desbloqueando y eso, sí que va exigiendo un poco más ya... Sabes que no te equivoques prácticamente nada. Había cosas, yo me lo he pasado hace poco otra vez y tienes que hacerlo casi perfecto, ¿eh? Mínimo choque, derrape y todo eso ya no llegas, ¿eh? Ahí Pero sí que es verdad que los la niveles dificultad normales... probablemente estaba sí. ahí, ¿no? En los time trials en los que ya competías Exacto. contra coches individuales. Exactamente, que es un gran añadido, lo que hablamos, que comentábamos antes, un gran añadido que se esforzaran, ya que no pudieron técnicamente pues hacer un port, evidentemente, porque no se podía, idéntico al arcade, pero se esforzaron en meter extras que el arcade no tenían. Eso es una cosa que la versión de PlayStation 1 es muy, muy loable, muy de agradecer. De hecho, pensándolo también con todos los juegos, la gran cantidad de títulos de juegos de conducción que aparecieron en la PlayStation 1, y realmente, si lo piensas bien, juegos arcade, Race Racer 1, que es el primer juego de PlayStation, ¿cuántos juegos hay mejores arcades? Que no hay tantos, o sea, realmente se intentaron hacer... Estoy pensando ahora, no sé, igual Race Racer Revolution, Race Racer, Race Racer Type 4, quiero decir, dejando la franquicia aparte, ¿qué juegos arcade hay así tan buenos? Hombre, arcade, ¿los Cars los contamos o no los contamos los Cars? Porque Sí, tenemos un podría Crash Team con- Racing maravilloso, tenemos el de Sí, Polyphony ese sí, Digital, mira, ¿te acuerdas? el Crash sí, pero el Crash es más en la línea De Cars, es quizás. verdad. Sí, de- porque también los Cars cuentan en otra... Y el Crash es de 1999, ¿eh? 99. Sí, puede ser 99. Entonces estamos seguro. hablando del 94, Ya ¿eh? ves, ya Son ves. unos Y añitos además de... luego tenemos el de Polyphony Digital, el Motor Toon también, que estaba Ese es muy muy bien majo, es y verdad, técnicamente espectacular. Es una ¿eh? pasada ese juego, ¿eh? Espectacular. ¿Sabes? Sí que es verdad que, Que vale en tenemos el com también, Wipeout, creo. incluso podríamos Wipeout, contarlo. sí, pero lo quiero decir contamos. que Ridge Racer, no quiero quitarle mérito a Ridge Racer porque sin duda es de los grandes, ¿eh? Sí, Sin sí, no, duda no, de no, los no. grandes referentes del arcade. Pero que es de los primeros y sigue marcando en PlayStation. Fue una sombra muy larga el primer Ray Racer. Fue una manera como decir, chicos, esto es lo que hay en cuanto a arcades. Esto fue yo creo que muchos desarrolladores se miraron en el espejo de Ray Racer cuando intentaban hacer un juego arcade para PlayStation 1, porque realmente marcó una época. Sin lugar a dudas. Bien, escuchamos un poquito de música. Llevamos mucho rato hablando, maldita sea.
farlopeo, ¿eh? Estamos... Yo no quería decirlo. Estamos aquí flipando con la música, Edu. Es maravillosa. Están las carpas al lado. Sí, las carpas del Bora, aquí dándolo todo. Es que es parte de una generación, este Ray Racer, esta música aquí de... Sí, la ruta del bacalao. Sabían dónde tocaba Namco, sabía dónde sabía dónde hacía daño. tenía que dar. No, pero es una muy buena banda sonora y que yo os digo que el detalle este que teníamos de que la banda sonora se incluyó casi al final del desarrollo y a prisa y corriendo es muy peculiar, ¿no? Porque, jope, con lo bien que queda y con lo que representa esta banda sonora para muchos jugadores, pues es un asunto un tanto peculiar, desde luego. Bueno, amigos, pues llegados a este punto del programa, casi que estamos ya para comentar algunas curiosidades, algunas cosas de juegos posteriores a la franquicia, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes de Ridge Racer 2, hemos hablado así un poco por encima para decir esto de los 2 players. Yo creo que era una de las cosas más interesantes, además de que podías linkarla para jugar hasta 8 jugadores, que eso es... cuidado. Eso es bueno, ¿eh? Sí, porque como comentábamos, más o menos como si se hiciera un poco, hubiera 2 divisiones de Ray Racer, el mercado arcade y el mercado a partir del primero lanzado en PlayStation 1, un poco como si se dividieran. No hemos mirado a fondo el staff de cada juego, pero un poco como si se dividiera, porque como si decía Ray Racer 2 de arcade, de 1994, un año más tarde del primero, quiero decir, en ese momento salía el de PlayStation 1. Por un lado iban los de arcade, que eran más que juegos nuevos, a lo mejor hoy en día nos lo venderían como DLCs, a lo mejor. Eran un poco como, porque Ray Racer 2, como decís, es una actualización más que una secuela. Sí, porque de hecho el circuito es el mismo. Exactamente. Y sobre todo lo del multiplayer, que era una cosa bastante espectacular y que era demandada, como decís. Luego, Ray Racer, el de 1995 de arcade, sí que se puede decir que es un poco... una secuela, ¿verdad? Sí, este sí que es un poco... Además es bastante llamativo, no sé, lo estuve jugando en el Viva Nono y está bastante majo este juego. No es un juego nuevo del todo, pero tiene, por ejemplo, novedades. Tiene Force Feedback, el tema del volante. Tiene, nuevas músicas, tiene algunos circuitos nuevos. Y los gráficos, si os fijáis, Race Racer 1 y 2 sí que eran de arcade, pues texturas más planas, colores así, texturando de aquella manera, pero este ya adquiere un tono así más de, no sé, que visualmente, lo que tú hablas antes del look. Sí, se ve un subidón en 1995. Ya tiene un look así un poco más realista, si se me permite. Ya es un tema de las texturas en la carretera y de los edificios, ya intenta tirar por otro lado. Además es curioso porque, claro, no hay port de este juego a PlayStation 1, no sé... Es lo que hablamos, porque cuando salieron ¿por qué no sacaron este de Play 1 y sin embargo hicieron el Revolution? Es como... Sí, que se separan, ¿no? Sí, tomaron dos tendencias. El Racer Type 4 o incluso el Race Racer son exclusivos de consolas, correcto, ¿sabes? Exactamente. Es como si la saga Ridge Racer 3, podríamos considerarlo hasta cierto punto Race Racer, podríamos decir... técnicamente es como que se han ido por un lado y por el otro. Algo así. Y ya no volvieron a coincidir en arcade, como decíais, hasta el Ray Racer 5, ¿no? El 5, ya sí. Realmente, que ahí sí que coincidió con el lanzamiento de la PlayStation 2, pero pues este Ray Racer es bastante interesante. Si lo podéis probar en emulador, porque yo no sé si es cosa mía, pero yo esto en máquina se distribuyó menos, a lo mejor por aquí, por Europa o por España. Alfon, yo ni lo conocía. La verdad que es muy majo, ya te digo, es como un Ray Racer 1 dopado, así con nuevos circuitos y tiene por ejemplo también aquí nuestro amigo Pac-Man. Sí, y veo al Tic-Tuc aquí arriba. Sí, está muy bien. El amigo de Edu. Que, por cierto, esto no lo hemos comentado, pero a lo mejor una de las primeras veces que se usaba dentro de una propia casa como es Namco, que usase referentes históricos suyos. Que ahora nos parece muy normal, pero yo no sé si nos retrotraemos el tema de que esté por ahí... Es un tema, mira, se me ocurre Outrunners con Sonic. Ah, mira, aunque era 2D. Es verdad. Pero vamos, ya había... Outrunners, Sonic. Exactamente. Y no sé el año de Outrunners, creo que era 1992, ¿puede ser? Sí, vale, antes, pero vamos, quiero decir, anterior. lo que vendría es verdad, un product placement, ¿no? Estamos hablando ahí de... las dado. Ahora he ido de listo, ahora he ido de fucker, pero es la palabra. Ahí está. De hecho, ¿no? El propio Ridge Racer, si os acordáis, tiene el pantallazo del Galaxian, nada más comenzar. ¿Sabes? Exacto. Que eso mola. Y el Daytona USA, por ejemplo, tenía esa montaña esculpida con Sonic. ¿Sabes? Que ahora es una cosa de los echaríamos a reír, ¿sabes? Esa montaña esa textura. Oye, ¿qué te ha parecido, Alfon, haciendo otro paréntesis random, contrato de Nintendo y Sega para hacer juegos de Sonic? Vaya puñetazo en la boca, ¿no? Bueno, yo estaba leyéndolo, estaba pensando en ti. Digo, bueno, y esto ya es lo que le hacía falta a Tony. Ya si tiene ganas de darle a Sony de por sí y tiene ganas de darle a la Wii U, o sea que se han juntado sus dos paradigmas el hambre aquí. Y las ganas de comer. Exactamente. El culo y la mierda. A ver cómo queda la cosa. No, es broma. Pero no nos vayamos un poco del tema principal de... La uña y la roña. De Ray Racer en este caso. Como decía, este arcade del 95, que se podía considerar como la tercera parte en arcade del juego, sí que se puede jugar, entre comillas, en consola, porque salió lo he estado mirando, no lo recordaba,
en el Race Racer 1 de PSP salen las pistas de este Race Racer, que es una cosa bastante buena que Namco lo recuperara, o una forma también de trabajar menos también. Que se lo digan a Nintendo con sus Mario Kart. Es curioso, es curioso. Clásicos. Lo podéis jugar, como digo, en el Vivanono va bastante bien el Race Racer de esto. Y más o menos con esto en arcade hemos más o menos terminado lo que es System 22 y solo falta comentar, si queréis ligeramente, el Pocket Racer de 1996, que como decía Edu, sí que corre sobre System 11. O sea, supongo que... Yo no lo vi en arcade, no sé vosotros. No, yo tampoco, Pocket Racer no lo he visto nunca. Pues está en consola, lo sabéis, es un extra del Race Racer Revolution. Te viene por la cara bueno, es tipo como si fueran coches así un cartoon, rollo Cars, como decías lo del Motor Toon GP, pues algo así, o más tirando a lo mejor a Chorro Q, pues es con la jugabilidad así basada en el motor y todo del propio Race Racer. Y viene como extra en el Race Racer Revolution bajo el nombre de Boogie Mode. Boogie Mode, que es otra cosa aquí que se agradece a Namco que lo incluyera. ¿Era en el Race Racer Revolution que podías conseguir los coches con las ruedas gordas? ¿O estoy flipando? Sé que... había un truco, exacto. Venía el Galaga, creo, en la carga del Ridge Racer Revolution. No era el Galaxian, juraría que era el Galaga o el Galaga 88, no recuerdo cuál era. Pero el caso es que si te cargabas todos los marcianitos en menos de 40 disparos, juraría... Es verdad, no te daban coches, te daban otro extra. Exacto, te daban los... Está mirando el Edu ahora, es verdad. Te daban unas ruedas gordas, ¿sabes? Como si fueran Bigfoots. Como si fueran ahí... Exacto, ¿sabes? Lo recuerdo así como muy antiguo este tema, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Un detalle importante, hay un detalle curioso también. Pues eso, más o menos podríamos acabar con el tema arcade aquí y luego ya, como decimos, saltaríamos... Es el Galaga 88. Es el 88, ¿no? ¡Gol! Estabas acertando y todas, ¿eh? Eso, sí, mira, 44 disparos, como ya has dicho. Era chungo, ¿ya? Y te dan coches. ¿Coches también entraba? Y pues eso, o el coche más pequeño o las ruedas más grandes. Que se asemejan mucho al Pocket, al que hemos comentado antes, al Boogie Mode. Al Boogie Mode, al Pocket Racers Sí. Correcto. Pues nada, más o menos ya habríamos pegado un repaso así general, ¿no? A todo. Sí, a las ediciones de arcade. Exacto. Podemos tocar un poco, si queréis, el Revolution, Race Racer Revolution, porque lo podemos considerar casi el 1. Es una especie también de la segunda parte, pero se parece mucho al 1. Ya todo cambió, como comentabais, con Race Racer el 3, Race Racer, que se puede considerar el 3, y el 4, que ya todo cambió ligeramente. Pero es eso. ¿Qué podéis decir del Revolution, más o menos? ¿Está bien considerado? ¿Qué os parece? El Revolution yo lo recuerdo en su momento en las revistas ahí puesto on fire. Quiero decir, era un juego como muy querido en su momento, ¿no? Pero si os soy sincero, en su momento lo jugué, en su momento lo disfruté, pero es como que no lo he vuelto a jugar desde entonces, ¿no? Me acuerdo del tema del Bigfoot y tal, que nos hacía gracia en ese momento, con el tema de mirar los trucos en hobby consolas. Joder, estoy intentando decirlo bien, que la gente me critica cuando digo hobby consolas. Ya sé el problema ya. Sí, he alucinado, nunca me había dado cuenta, además. Sí, paranoias de un niño muy pequeño viendo muchas veces el Pura Dinamita en VHS. El caso es que lo recuerdo con cariño, pero vamos, la verdad es que no lo he vuelto a jugar casi desde entonces, ¿no? Pero casi como secuela espiritual de Ridge Racer, ¿no? En su momento. Para PSX, quiero decir. Es muy bueno. Un año después, solo Edu, es muy buen juego, ¿eh? Si mal no recuerdo, ya tenía el modo 2 players con cable link. Sí, seguro. Link, ¿no? Yo lo jugué en su día, el tema cable link. Le dábamos mucha caña con el cable link. Pues este es el que tiene el modo 2 players, evidentemente. Y la verdad es que es lo que dice Tony, ¿no? Es el que le daban ahí un bombo en las revistas bastante importante. Sí, porque a pesar de ser que a lo mejor el primero pues sí que marcó más época y con el debut de la PlayStation y todo, este 2 a lo mejor pasó un poco más desapercibido, era inevitable a lo mejor, pero es un juego muy bueno. Yo creo que a lo mejor se puede considerar desde el punto de vista Race Racer puro como el mejor porque luego ya, como decimos, la saga empezó a cambiar. Ya la cosa ya, pues, son juegos buenos también, pero bueno, perdió un poco su espíritu a lo mejor, ¿no? Con los juegos que vinieron. Pues Race Racer al fin y al cabo no dejaba de ser pura diversión, sin más. Aquí tienes 2-3 circuitos, corre y una experiencia arcade directa, sin más. Y luego, claro, se intentó un poco, a lo mejor, nutrir de otros mecanismos de jugabilidad que son de otros juegos que triunfaban en la época. Quizás. Y se perdió un poco el espíritu. No sé si igual si opináis como yo, pero creo que era bueno por una parte innovar, pero por otra parte perdías, por así decirlo, la base, la ¿no? esencia del primer Ridge Racer, ¿no? Te entiendo. De hecho, incluso comentábamos que me pareció curioso, investigando también para el programa, que el tercero, el Race Racer, el tercero de PlayStation,
no se iba a llamar, al principio cuando se presentó no estaba decidido que fuera de la saga Ridge Racer, que me pareció muy curioso y hasta cierto punto lo veo lógico. Pues no, porque a la hora de la verdad, Alfon, tampoco, o sea, es como además un diseño radicalmente distinto, ¿no? No os da la sensación de ser un juego así como, con un diseño así como de lujo, ¿no? No sé si me explico, ¿sabes? Sí, solo la mera portada así como que parece Aston Martin. Más y tal. oscuro, así las texturas, también creo que eran monumentos o pasas por localizaciones reales, ¿no? Que no lo hemos comentado tampoco, pero Ridge Racer es Race City, como siempre ciudades ficticias, que pueden recordarnos aparte a Japón, por los rascacielos. Tiene un poco de todo, ¿no? Sí, Porque mezcla un poco de todo. Tiene una costa así como similar a Los Ángeles, a lo mejor. Sí, exacto. Tiene esas subidas así rollo quizás más esos cambios de mediterráneas, rasantes, sí. ¿sabes? Es que de hecho es una locura. Si te lo pones a pensar, el primer recorrido del primer Ridge Racer no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Si bueno, te lo pones a- Rage significa eso. Significa que yo, no sé, siempre he pensado que Ridge Racer era más, el título en sí era más por el derrape, no sé, me tenía eso en la cabeza y no, creo que significa como subida, cambio de rasante, algo así. Ajá, qué bueno. Es otra cosa curiosa. No, pues eso, a lo mejor se perdió un poco la esencia. Yo creo que estos primeros Ridge Racer eran los auténticos, por así decirlo. También es una cosa que en esa época queríamos, o como decíamos, Sega Rally, Daytona USA. El género de la conducción fue evolucionando inevitablemente hacia experiencias más de simulación. Y prepara el coche, cambia las suspensiones, compra otro coche, no sé qué, es una cosa. Gran Turismo también entró en escena. Por supuesto. Y Race Racer representa también eso, ¿no? Ese principio, ¿no? De las 3D y ese principio de la diversión pura, el arcade de por sí, sin más. Que luego, pues claro, con las diferentes secuelas era difícil, porque por un lado querían mantener el espíritu original, pero por otro lado tenían que avanzar y beber de lo que estaban proponiendo otros juegos. Entonces Sí. estaban un poco ahí entre dos tierras. Vanguardias tecnológicas, además, que estamos hablando de cosas muy, muy locas en ese momento. Muy, muy locas. Bueno, pues estamos hablando de ese Racer, Alfon, que a este le encanta a Christian. Es una lástima que no esté aquí porque mira que este juego le encanta. ¿El Revolution o El Race Racer. Ah, el creo Race, a mí también me gusta mucho, sí. es otra forma también de entender la franquicia Ridge Racer, ¿no? Hasta cierto punto. Es a lo mejor, como digo, el principio del fin, porque ya te permitía, tenías, ¿te acuerdas? La propia moneda, te daban recompensas monetarias para que comprases vehículos, el tema de había ya diferentes GPs que ibas subiendo de fases en diferentes premios. Bueno, es una gran innovación y es un salto cuantitativo en cuanto a la jugabilidad, pero se pierde un poco el arcade puro, como decíamos, un juego muy muy bueno. Sí. Hay gente que lo considera el mejor de PlayStation. Yo tengo entendido por mucha gente que es el Sí, mejor. creo que está considerado como el mejor. Yo es el que más he jugado. La sensación arcade cuando ya conseguías los vehículos grandes era absolutamente brutal. O sea, es uno de los arcades más bestias que... Esa sensación de pasar ahí, pasabas por sitios a veces que no te lo crees ni tú. ¿Cómo he pasado por ahí? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo ha ¿sabes? podido ser? Era una cosa de... Y además te obligaba, cuando ya eran coches muy, muy pasados de vueltas, te obligaban a marchas manuales. No sé si lo recordáis, eran coches ya que obligatoriamente tenías que conducirlos con las marchas manuales. Qué pasada. Y aparte que es de que lo lo estaba reflexionando yo, es que es del 96. Es que piensas a lo mejor, ¿no? O sea, es que es un juego, es que es del 96 solo, porque el Revolution es del 95 y el 1, como hablábamos, del 94, es que es del año 96. Técnicamente es bastante bruto para ser del 96. Muy rápido, lo que decís, muchas texturas. Es muy buen juego, la verdad, es muy buen juego. Yo ahora sí, rejugándolos un poco todos para esto, sobre todo el 1, evidentemente, tal vez el mejor así de PlayStation pueda ser el 2. A lo mejor este hombre está un poco loco, pero la sensación que me ha quedado ahora es que es el Revolution. Es un juego precisamente que yo tampoco jugué tanto comparado con el 1 y el 3. El 4 yo al Type 4 no le he dado tanta caña. Tú sí que le... El Type 4 sí que puedo hablar yo porque además lo he revisado hace muy muy poco, lo he revisado gracias a esta versión de PS Vita, bueno, esta reedición que salió de PS Vita y bueno, técnicamente lo recordaba mucho mejor. Yo creo que el tiempo no lo ha respetado tanto como podíamos esperar y si bien es cierto que puedes jugar a Ridge Racer en la actualidad y ver las virtudes que tenía y tal, creo que Ridge Racer Type 4 quería ser como tan, ¿cómo decirlo? Quería ser tantas cosas a la vez que el tiempo no lo ha respetado como debería, ¿sabes? Y ni llega a ser una especie de juego con historia y tal, en el que tenemos que hablar con nuestro concesionario, tenemos que hablar con nuestro concesionario, no, con nuestro equipo, con nuestro manager tu y tal. marca Nos cuenten una pantomima Con tu de un escudería. piloto que murió, un Talenso que murió y tal, con la escudería italiana que estamos controlando y, en fin, puedes elegir entre varias escuderías, pero a la hora de la verdad, ya os digo, es como una gran tontería, ¿no? Este asunto. Luego, lo que comentábamos también de los
rivales que realmente están dando vueltas al escenario sin que pinchar ni cortar en esta competición tampoco ayuda, ¿no? Porque al final lo que tienes que hacer es hacer lo mejor posible en la vuelta, pero da igual que haya un Mangurrián delante tuyo, porque al final lo acabarás cogiendo sí o sí, porque no tiene ningún tipo de prisa por salir, ni por adelantarte, ni por hacer absolutamente nada, ¿no? Son patitos de feria casi. Y técnicamente nos enfrentamos a un campeonato llamado RRR. No recuerdo cuál era la nomenclatura de este RRR, pero básicamente era eso, ¿no? Tenías, no sé si son como 11 carreras en total, en las que tienes que quedar primero tercero en 3, segundo en otras 3, primero en otras 3 y después 2 grandes finales en las que realmente tienes que pasarte el juego y ya conseguir el entorchado, ¿no? Si no conseguías quedar entre esas posiciones, perdías un continue, tenías 4 y era game over, entonces te fastidiabas y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que como podías usar la memory card, pues no importaba, ¿no? Porque guardabas partida donde sea y ya está. Pero ya os digo, era un poco extraño, ¿no? Eso. ¿Qué quedará para el recuerdo de este título? Pues quedará para el recuerdo, por ejemplo, lo que vendría a ser la banda sonora, que es una auténtica pasada, como viene siendo habitual dentro de los juegos de Ridge Racer, y creo que también quedará para la historia lo que vendría a ser la utilización en de este juego de una idol virtual llamada Reiko Nagase, ¿vale? Que es la chica que sale en portada del juego, que vendría a ser eso, ¿no? Una especie de idol... Sí, comenzó en el 3 y en el 4 ¿En el lo dieron... 3 ya estaba de sí, en arcade el 3 debuta. Ajá. No, de arcade no, en el Rage. Ajá. Que tenemos un lío con... Y era Reiko en el Rage. Lo Yo digo porque juraría ha ido sí, cambiando según cada juego, ¿sabes? En Ridge Racer 5 yo pensaba que era Reiko, pero no es Reiko. Te lo compruebo, ¿sabes? te lo compruebo. Creo que sí, ¿eh? Míralo. Pero el caso es que esta ya salía en portada, era como más famosilla, ¿no? Un rollo de idol y tal, que a lo mejor en Ridge Racer sería ella también, pero que no se le daba tanta importancia como se le daba en este título, además con unas CGs que hacía Namco a finales de los 90, que eran la hostia, con una presentación que es casi legendaria, ¿no? Con una expresión de Reiko que es realmente espectacular. No sé si recordaréis ese momento en que está Reiko caminando por un túnel, que dices, niña, ¿qué haces en la autopista con tacones, que te vas a hacer polvo y se le rompe un tacón? Y... Es japonesa, le gusta estar guapa siempre, ¿eh? Sí, pero hay un momento en el que eso, ¿no? Que está caminando como sin los zapatos, el coche se para como que la va a recoger en medio de una carrera, que dices, esto es surrealista, y Reiko se pone en la ventana con una expresión que dices, wow, ¿sabes? Qué pasada, ¿sabes? ¿Hasta qué punto han llegado las TGs a capturar la expresión humana tan sumamente bien, ¿no? Y hablamos de la empresa que hizo la introducción del Soul Edge, que era la hostia, teníamos la introducción del Tekken 3, que también era para quitarse el sombrero, los propios endings de Tekken 3, y en el caso de Ridge Racer Type 4 tenía una presentación que era para quitarse sencillamente el Sí, yo me sombrero. acuerdo, también salía lo de los coches, y algún día podremos jugar a eso, pensabas. ¿Sabes? Y aquí estábamos. Luego puedes jugar y no jugando quieres. a los Unbounded. Juegas a los viejos. Sí. No, pero sí, el 4 es una pasada. No lo he podido comprobar, no sé, creo que sí que en el 3, no sé si el Edu lo puede mirar. Sí, en el 3 salía nuestra amiga, ya era ella, pero... No, el 4, lo que tú dices, es un salto cuantitativo, ¿no? Pero a lo mejor Namco no quedó del todo satisfecha lo que sea, y en el 5 volvió, como decíamos antes, un poco a lo mejor un paso atrás a una experiencia más clásica, ¿no? De basarse en el arcade y un poco más no meterse tanto en campeonatos, en, como tú decías, potenciar cosas con diferentes, subir un poco de nivel, esto, lo otro, sino volvió un poco más a una cosa más, una concepción del juego más sencilla, más simple, no por ello menos atractiva. Pues mira, Alfon, una cosita, hemos encontrado el dato en Rage Racer parece ser que no salía, salía en Rave Racer, debuta en Rave Racer, Reiko. Ah, es verdad, es en Rave, sí. Es que te pronunciamos tan mal que la gente va a decir, ¿de qué están hablando? Es verdad, es el de arcade, que de hecho, ahora me acuerdo, es verdad, empieza con una especie de traveling circular al modelo 3D de ella, y va intercalándolo. Claro, aquí en el arcade, como dices, no es vídeo, no es TG, sino lo hace la máquina. Entonces hay como un traveling circular a ella y va intercalando con escenas de los coches, ¿no? Compitiendo y todo esto. Sí que es verdad, es que es verdad. También, claro, el modelo poligonal de la chica del Rave del 95, pues claro, es un poco primitivo, ¿no? Pero bueno, es verdad. Y en el Entonces, la del Rage, no, en el Rage no hay ninguna, no hay nada. No sé quién será, pero desde luego que no es Reiko. O igual, estaba mirando además esto que os comentaba, que en el Ridge Racer 5 no es Reiko, y confirmado que tampoco es Reiko, es Ai Fukami, que se da un aire a Reiko, pero no es la misma. Es esta chica que tiene un lunar en el labio, que es so sexy, y es maravilloso. Pues no es Reiko. Bueno, coincide un poco meter sí. una idol así japonesa en el juego, pues siempre queda bien. El tema, ¿no?, del idol virtual, quiero decir, exacto. Ahora mismo estamos con, ¿cómo se llama, Edu? La del Vocaloid. La Miku Hatsune Miku, ¿sabes? Que quiero decir que es una cosa como que se ha puesto muy de moda ahora, pero que ya se intentaba en el pasado.
Me encantaría compartir con vosotros, lo intentaré hacer desde Twitter, un artículo de una página web española, que ahora no recuerdo, que intenta hacer un repaso de todas las idols así que se han intentado hacer famosas, virtuales, quiero decir, ¿no? Y entre ellas estaba Reiko, por ejemplo. Y ya os digo, es un tema realmente peculiar, ¿no? Esto de, por ejemplo, el de Hatsune Miku es muy peculiar, ver a la gente en conciertos con una holografía, ¿sabes? Que dices, wow, ¿dónde vamos? El tiempo se está volviendo loco, Alfonso. Están muy locos, estos japoneses están muy locos. Sí, Esto... sí. En fin, chicos, pues yo creo que con esto ya casi que podemos pasar páginas, si os parece bien, y podemos acabar con este Ridge Racer. Conclusiones finales, Edu. Un juego que quedará para el recuerdo, sin duda, un juego que marcó una consola, porque ya como decimos es el primer juego de PSX, y a nosotros nos encantó, y en la versión de arcade también, ¿no? Es un juego que todo el mundo que recordará a todo el mundo, y que es un juego recordado hoy de Namco, y se queda ahí. O sea, es que es un gran juego para el recuerdo, la verdad. Alfon. Y tanto, como dice Edu, un juego para el recuerdo, tanto en su versión arcade, absolutamente asombrosa en su día, casi una demo técnica hecha videojuego, una auténtica maravilla, y también en su versión PlayStation, que marcó una era, marcó también una generación, porque ese binomio, que ya hablaremos otro día, largo tendido si queréis, Namco-Sony, fue muy importante. Hubiera pasado a lo mejor si hubiera trabajado con Sega Saturn, que, ¿Te imaginas? Que hubiera estado ahí. No, un juego, la verdad que... Un juego que marcó los juegos poligonales de coches, un juego que definió el género arcade de alguna manera, y que desgraciadamente con el paso de los años, como ha pasado con otras franquicias, no ha podido mantener la comba, pero una auténtica obra maestra. Es un juego excelente tanto en arcade como en consola, que no podéis dejar de jugar, que hoy en día ha envejecido muy bien, se puede jugar perfectamente, y una auténtica maravilla de la mano de Namco. Estábamos mirando que nos dejábamos el Ridge Racer 64, Alfon. Sí, nada, comentar algo... Año 2000, además. Sí, es verdad. Modo para 4 players, que eso es correcto, curioso, sí, es verdad. Pero técnicamente, yo no sé cómo lo verás, pero también quedaba un poco desfasadillo ya, ¿no? Quiero decir, además el frame rate iba... Sí, nos ha sorprendido que fuera del año 2000, porque yo pensaba que era a lo mejor del 98 o algo así. Pero bueno, por si algún oyente puede decir, os habéis olvidado, este lo comentamos así por encima, es verdad. Es un juego que, bueno, introducía, creo, algún circuito nuevo, y introducía circuitos del primer Ridge Racer, y bueno, lo que dice Tony, técnicamente, lo comentaba antes Edu, técnicamente la Nintendo 64, por lo que sea, le costaba mucho manejar los engines de juegos de conducción. Y aunque Namco supongo que se esforzó al máximo, no es una excepción. No es un juego demasiado recomendable, pero bueno, lo tenemos que comentar por encima, que sí, que hay un Ridge Racer para Nintendo 64, es una especie de mix de diferentes circuitos de varios juegos, con algunos incluso es extra. Y bien, pues con esto ya casi que podemos acabar el programa de hoy de Ridge Racer, casi que nos vamos, amigo Edu, al ending.
En fin, amigos, acabamos por hoy este capítulo del Club Vintage. Nos vemos prontito con el siguiente programa, que en teoría es Final Fantasy IX, pero nos vemos obligados a retrasarlo y adelantar al juego que venga siguiente. O sea que estamos ahora mismo en un momento que estamos aquí barajando qué podríamos hacer, pero ahora mismo, con lo que se viene encima del E3, con lo que se viene encima de los trabajos y tal de cada uno y tal, el Cristian estudiando, etcétera, ahora mismo, a una semana vista, se nos hace imposible y cuesta arriba hacer un programa como sería el de Final Fantasy IX, pero no se preocupen porque en breves, como muy tarde, segunda semana de junio, esperemos que esté el Final Fantasy IX más que hecho. Así que eso, haremos un cambio de planes de los juegos y aquí no ha pasado nada. Eso. Efectivamente. La cuestión es que está la Final Fantasy IX. La cuestión es que salga todo lo bien que tiene que salir un programa tan especial como el de Final Fantasy IX. Así que, evidentemente, haremos todo lo posible por hacer algo a la altura de lo que se espera de ese título. Así que creo que la mejor opción es esa, no retrasar más el ritmo de programas habituales del Club Vintage y hacer otra cosa. Un poco de Meta Radio para ustedes. Porque claro, es lo que hay. Tiene que haber una explicación. Exactamente. Alfon, muchas gracias por estar aquí esta semana. Espero que nos veamos prontito. Muchas gracias a vosotros. Huele a Sonic, ¿eh? Sí, va oliendo aquí. Esta vez desde casa de Tony Chan aquí. Puede montar una tienda, casi este hombre aquí. Sí, no tanto, Puede hacer aquí montar. No, encantado de estar de nuevo con vosotros hablando de juegos clásicos y cuando queráis. Y muchas gracias por invitarme de nuevo. Amigo Eduardo Polonio, nos vemos muy buenas breves. Noches. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide. Disfruten de los juegos del pasado y del presente. No olviden de disfrutar los de ahora, porque sin ellos, evidentemente, en un futuro no nos encontraremos con algo tan magnífico como los juegos que analizamos en el Club Vintage. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, adiós, adiós.